Buenas tardes, bienvenido a una nueva clase del curso de Salud Pública, un curso que ya tiene su sexta versión, ¿cierto? Y este año además, esta fecha es súper importante para nosotros porque les queremos contar que estamos cumpliendo 5 años como Departamento de Salud Pública. Nos conformamos un 20 de agosto del año 2018 con la ilusión y muy esperanzadora y a la vez muy patudos, decimos nosotros, de querer cambiar y dar un rol especial a la salud pública de la región y del país. Consideramos en ese entonces que había una brecha en formación y de ahí nace querer hacer este curso que empezó el año 2019, ¿cierto? También consideramos que teníamos la necesidad de velar por la salud pública de la región. Había una crisis sanitaria que parece que a lo mejor no ha cambiado tanto, pero sí creemos que hemos aportado, por lo menos cada vez que pasa algo, nosotros sacamos alguna declaración, tratamos de vincular a las autoridades en salud de la región y como colegio médico estar ahí diciendo las brechas que claramente existen en el sector público y además hoy día de manera especial tenemos una clase que es muy simbólica, que es de los problemas emergentes en la salud mental de los trabajadores de la salud. Y estamos situados hoy en día también desde el colegio médico, ¿cierto? Desde un gremio que ha estado presente en la historia de la salud de Chile, que ha abogado mucho por el gremio y en general por los distintos profesionales de la salud, ¿cierto? Y un tema que sin duda desde la pandemia se hizo mucho más latente. Así que para nosotros también es un honor hoy día celebrar con esta clase. Estamos muy contentos de verdad de cumplir estos 5 años. Estaba buscando por ahí la declaración de principios, pero no la tengo en digital porque en ese minuto la escribimos a papel con lápiz pasta cuando nos conformamos por primera vez. Ese 20 de agosto acá en el colegio médico, hicimos una reunión antes, le contaba a Dorita, me puse a revisar los correos, en la casa de la doctora Silva, ella nos invitó a su casa, a todos los interesados, y vimos cuál era la formalidad, cómo se podía formar el departamento, qué teníamos que hacer, y en ese entonces le dijimos al doctor Eurolo que estaba de presidente que teníamos esta intención, él participó en nuestra reunión, y nos dio su aprobación y ahí nace entonces el Departamento de Salud Pública. También parte de nuestra historia es que por ahí buscamos distintos nombres y nos quedamos con Departamento de Salud Pública básicamente porque no había otro Departamento de Salud Pública en los regionales. Ya incluso el del nacional se llama Departamento de Políticas. Eh, entonces dijimos, hay que partir de nuestra esencia. La esencia es la salud pública, así que así nos vamos a llamar. Y aunque para algunos también teníamos el temor de que no se entendiera esta parte también, ¿cierto? Comunitaria, colectiva, salud colectiva, también ahí tuvimos nuestras propias discusiones de los que estábamos ahí. Dijimos, bueno, clásicamente salud pública, así que lo clásico siempre está de moda, así que dijimos solamente Departamento de Salud Pública y no le pusimos ningún otro apellido, ni quisimos llamarlo de una manera distinta, y fuimos ambiciosos y creemos que hemos tenido frutos. Tenemos de hecho alumnos, más algunos de ustedes, de los que están hoy en día presentes, ya sea a través del Zoom acá, han estado en las versiones anteriores del curso. Nos han felicitado por las convocatorias que siempre hacemos y estos espacios que queremos buscar, y hoy nosotros les queremos hacer también la invitación a todos quienes quieran ser parte del departamento, que nos escriban, ¿cierto? Ya sea a través del correo del regional o de nuestros correos de quienes conozcan, o se nos acerquen después, porque pueden ser parte. Tenemos incluso profesionales de otras, no solamente médicos, ya el reglamento del Colegio Médico nos permite tener otros profesionales de la salud que no sean solamente médicos ni tampoco solamente colegiados, ¿ya? Así que también todo el que quiera ser parte puede serlo. En nuestra historia hemos tenido nutricionistas, sociólogos, estadísticos, psicólogos, 2 o 3, así que son todos súper bienvenidos y bueno, hoy en día en salud mental más que nada también si algún psicólogo por ahí quiere ser parte o de cualquier otra profesión,
también lo puede ser, nosotros lo invitamos a todos porque de repente faltan manos, pues faltan manos y falta también de repente más materia gris que nos ayuda a pensar, a renovarnos, a innovar y buscar nuevas maneras de llegar a todos y a todas. Así que muy contentos de celebrar estos 5 años con ustedes, con nuestro invitado que ahora va a presentar el doctor Dagoberto Duarte, que está también hace bastante tiempo con nosotros en el departamento, así que muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Es un gusto tener la posibilidad de presentar al doctor Rubén Alvarado Muñoz, a quien conozco desde hace ya muchos años atrás. Le pregunté antes de partir la presentación qué cosas podía decir y qué cosas no, pero la verdad es que yo lo conozco desde nuestra época de estudiantes, en San Miguel. Los dos éramos sanmiguelinos. Él es médico, psiquiatra de la Universidad de Chile, y se ha dedicado gran parte de su vida al trabajo de investigación. Inicialmente se dedicó especialmente a la investigación en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, pero hoy me ha confirmado que del año pasado también es profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso. Es decir, se trasladó de Santiago a Valparaíso, cosa que hemos hecho varios, ¿ya? ¿Por qué invitamos al doctor Muñoz, al doctor Alvarado? Básicamente porque cuando estábamos diseñando este curso, sabíamos que un tema emergente, un tema relevante, es la salud mental, no solo la población en general, sino que especialmente de los trabajadores de la salud. Y pensando en ese tema, dijimos que la persona más idónea para abordar ese tema era precisamente el doctor Rubén Alvarado. Él nos va a contar un poco alguna investigación reciente que ha estado haciendo y que nos va a provocar bastantes ideas y bastantes reflexiones respecto a lo que es la salud mental de la población, pero también específicamente de los trabajadores de la salud. Así que, Rubén, te dejo. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos, noches, tardes, noches ya, ¿no? Yo primero que nada quiero agradecerles la posibilidad de poder estar con ustedes aquí presente y también quienes están, ¿no es cierto?, a través de las pantallas, de esta forma habitual o se nos hizo habitual desde hace 3, 4 años cuando empezó la pandemia y que nos ha facilitado mucho las cosas, pero que todavía estamos viendo cuánto también nos afecta negativamente. Es un tema que no lo voy a abordar hoy día, pero que es parte de lo que debemos reflexionar, ¿no? Les agradezco mucho y me encantó la idea de que haya un departamento de salud pública aquí. Yo me acuerdo que en el colegio era departamento de salud pública hace 20 años atrás, entonces lo cambiaron, le pusieron un nombre distinto allá, ¿no es cierto? Me acuerdo que está no sé, habían varios próceres en ese departamento, pero me alegro que lo hayan revivido. Creo que es más entretenido que sea de salud pública que sea de política, de todas formas. Así que los felicito y bueno, yo creo que yo, como le contaba a Dago, me vine a vivir aquí ya hace muchos años en realidad, cuando me casé con mi compañera que está aquí acompañándome ahora, que es colega nuestra también, y, y ahora ya me vine a la Universidad del Paraíso y estoy feliz de estar acá y absolutamente dispuesto a colaborar, ¿no? Como decía Dago, mi campo de trabajo ha sido la salud mental, una primera parte de mi vida en la gestión pública, ¿no es cierto? Los primeros 10 años, salud mental y también la gestión en general, ¿no? En servicio, en el ministerio. Y los últimos 20 años más en una actividad académica, en particular en el foco más de salud mental propiamente tal, pero también abordando algunas cosas de salud pública. Trabajando en epidemiología, eso es un área específica porque es como mi subespecialidad dentro de la salud pública y epidemiología dedicada a salud mental, pero también tratando de trabajar en políticas, en evaluación de políticas y en evaluación de servicios. Siempre he creído que la investigación tiene, particularmente en países como los nuestros, tiene que ir de la mano del desarrollo de las políticas y que la investigación tiene que tener una orientación a la acción, vamos a decirlo así. El sentido de lo que hacemos no es tanto por conocer, sino que tiene que finalmente servir
para algo, ¿no? Y lo que les voy a contar, y que va a terminar justamente con lo que pasó con la pandemia, lo que además encontramos, eh, tiene una larga historia, ¿no? Y quiero partir contándoles un poquito de eso, porque en realidad esto de que hoy día lleguemos a hablar de salud mental y se ha ido transformando en un tema relevante en la discusión pública, y particularmente para los trabajadores, tiene unas historias hacia atrás que en algunos momentos ha sido de conflicto, y he tenido la suerte de estar bastante cercano a todo este debate, así que les voy a contar con alguien algunos pormenores que no se conocen mucho, ¿ya? Para hacerlo más entretenido también. Bueno, me voy a mover porque la verdad es que me gusta más bien moverme un poco, me cuesta quedarme tranquilo. Creo que soy así en la vida también, ¿no es cierto, Jiménez? No soy muy tranquilo. Pero además, yo les pido que si quieren interrumpir, me quieren preguntar algo, háganlo. Me gustan más las clases interactivas, las sesiones interactivas, lo mismo a quienes están escuchando la clase desde lejos. Sé que tenemos un sistema híbrido por lo que sé, entonces por lo tanto, perfecto. Entonces cuando quieran, pregunten y ahí nos vamos a arreglar para ir respondiendo, ¿ya? Exacto, qué bueno, buen recuerdo. Prendemos esto y está listo, ahora está funcionando. ¿Sí? Está funcionando, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, partamos entonces. Lo que quiero hacer, como decía, es invitarlos a hacer un pequeño recorrido, ¿va? Falta la luz, pero no importa. Acerca, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido construyendo, particularmente en los últimos 20 años, en nuestro país, aunque les voy a ir contando ciertos estudios internacionales que he estado haciendo, pero particularmente en nuestro país, esta relación entre lo que es el trabajo y, y la salud mental, ¿no? Y esto tiene una historia que la verdad es que es bastante larga. ¿Se escucha? ¿Sí? Más cerca. Perfecto. Es que esto, cuando está muy cerca, como que uno diría, ¿sí? ¿Estaba bien así? ¿Sí? Tú me dices, a ver. Un poquito más cerca ya. Que esto, como que parezco artista cuando uno se lo pone aquí, ¿no? Lo pongo así ya. Le haría la competencia a Luis Miguel. Bueno, como les decía, la verdad es que hay por lo menos 4 y quizás 5, ¿no es cierto?, décadas de historia en lo que ha sido la discusión sobre la relación entre las condiciones de trabajo y la salud mental. Y algunas palabras, ¿no es cierto?, y más las voy a ir viendo ahora, que ustedes las han escuchado, son desde los grandes estudios de estrés laboral, que comienzan hace unos 50 años atrás, el síndrome de burnout, que ustedes lo escuchan harto seguramente durante la pandemia, el trabajo como un determinante social de la salud, ¿no? Y vamos a partir por ahí un poquito, los factores de riesgo psicosocial ya como una condición específica vinculada a la salud mental, pero no son solo exclusivos de la salud mental, sino que en realidad son condiciones de riesgo mucho más amplias, ¿no? Como de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y otras. Y les voy a contar algo que es más novedoso, que es lo que se llama presentismo, y que es uno de los temas emergentes en estos momentos y que emergió justamente después de la pandemia, ¿no? Yo diría que el foco lo vamos a ir poniendo en esta última parte, ¿no es cierto?, para entender un poco qué pasó con la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Bueno, un poco recordar que si hablamos del trabajo y su relación con la salud y la salud mental, es importante entender que las condiciones de trabajo han ido cambiando en las últimas décadas. Y solo por poner algunas tendencias que son importantes, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, si uno mira nuestro país y lo situamos en 1970 y lo ponemos ahora, van a ver que los rubros principales fueron cambiando, ¿no? Hoy día el rubro servicios, como suele suceder en los países del mundo occidental, ¿no es cierto?, en desarrollo, el área de servicio ha ido creciendo mucho. El área de servicio en la cual trabajamos nosotros tiene características especiales, porque una de las cosas es que trabajamos con seres humanos para resolver problemas de seres humanos, ¿sí? No es lo mismo que estar cultivando la tierra, extrayendo minerales o haciendo alguna otra cosa que corresponda a una producción primaria. Son problemas distintos desde el punto de vista laboral, ¿no? Cambios en las condiciones en que se realiza el trabajo, ¿no? Este mundo neoliberal en el que estamos metidos, ¿no?,
tiene algunas características que son importantes. Se busca aumentar la eficiencia y se piensa que para eso hay que flexibilizar el trabajo, las condiciones más bien de trabajo. Y esa flexibilidad, ¿no es cierto?, puede involucrar incluso la forma en que uno está contratado, ¿no? O más que eso. También aumentan posibilidades, pero también aumentan los riesgos. En fin, yo te diría que dicen que una de las condiciones centrales de esta etapa es el sentimiento de inseguridad. Pero también vamos a ver que hay otro sentimiento predominante en el mundo moderno, en nuestra relación con el trabajo, como es el cansancio, ¿no? Y algunos autores hablan de las sociedades del burnout, como las nuestras, ¿no? Bueno, la incorporación acelerada de tecnología, yo creo que esto ha sido tremendamente útil en algunos sentidos, pero cada vez más también aparece que el uso de la tecnología se relaciona a problemas de salud mental, ¿no? No, cuando hablo de problemas de salud mental, no piensen en trastornos mentales, sino que piensen, ¿no es cierto?, en una condición que va desde un continuo entre sentirte con estrés, ansiedad, un poco deprimido, hasta aquellos que ya diagnosticaríamos como un trastorno, ¿no? Es este espectro, ¿no? Pero en este espectro uno se puede mover un poco hacia allá y pasa entonces a una condición que va a ser ya más complicada, ¿no? Pero también nos interesan las dimensiones que están previas a eso, ¿no? En la salud mental corre un dicho, no sé si algunos de ustedes alcanzaron a escuchar alguna vez en los pacientes que decían, tengo un principio de neumonía, ¿sí? Como que me quiero resfriar, exacto, esos los principios bueno, aquí corre, tengo un principio de depresión, tengo un principio de ansiedad, yo creo que es cierto, o sea, la gente se siente mal, ¿no? Y eso puede influir. No voy a contar eso, pero en un estudio que terminamos hace 3 años atrás, cuando estaba empezando la pandemia, y que lo hicimos fue un estudio de cohorte en un grupo de trabajadores de una de las minas de Codelco, encontramos, ¿no es cierto?, que no era necesario llegar a tener un trastorno como lo conocemos, sino que era suficiente con tener algunos síntomas depresivos para que aumentara su riesgo de accidentarse en el trabajo. Entonces, con eso lo que quiero decir es que esta relación en que a veces nosotros, nuestro rol de ser médico y cómo funcionamos, en que dividimos el mundo entre los que tienen o no tienen el diagnóstico, quizá para efectos de riesgos mayores, como puede ser accidentarse, discapacitarse o morirse, incluso empieza antes, ¿sí? Así que comento eso mientras tanto. Bueno, y, y el reconocimiento del lugar de trabajo como un determinante en la salud es súper importante. En nuestro país esto tiene una historia también muy fuerte. Comenzando este siglo, aquí hubo un debate, que yo les voy a contar algo, porque en realidad había intereses económicos detrás, ¿no? Como ustedes saben, en nuestra ley, ¿no?, que busca proteger a los trabajadores, hay empresas que son seguros en salud ocupacional y que por lo tanto tienen que cubrir aquellas enfermedades o eventos que se generan producto de la enfermedad, como son las mutualidades en general, ¿no?, que si se incluye una enfermedad que es derivada directamente del trabajo, debieran ellos cubrir todos esos gastos. Esto fue un debate de casi una década, ¿no?, que finalmente les voy a contar cómo se zanjó, ¿no? Bueno, entonces, teniendo presente esa tendencia, comencemos por ver esto. ¿Habían visto alguna vez este documento? ¿Mm? Los hechos sólidos, un documento de Euro-OMS, o sea, la oficina europea de la OMS, ¿sí? Es probablemente el documento más importante previo a la incorporación de la idea de los determinantes sociales de la salud como parte de las políticas en salud pública, ¿no? Es un documento del 2004, si mal no recuerdo, la versión 2, y entre esa lo que hace es mostrar evidencia de los distintos tipos de determinantes sociales, ¿no? Todo esto sucede antes que el 2007 se cree la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud por la OMS, y se haga el gran evento en Chile, que a lo mejor algunos de ustedes se pueden acordar, y donde de ahí en adelante muchas políticas empiezan a tener siempre esta idea de los determinantes sociales como algo fundamental. Bueno, en este documento, el capítulo de trabajo muestra, ¿no es cierto?, esta que es la síntesis de evidencia hasta ese momento, que mostraba cómo 3 condiciones respecto del empleo: seguridad en el empleo, trabajo inseguro, inseguridad contractual y condición de desempleado, afecta las enfermedades crónicas, ¿no?,
y afecta la salud mental. Esta es la condición basal y ustedes pueden ver cuánto más, medido como riesgos más bien, ¿no? Afecta la inseguridad, noten cómo aumenta 2,5 veces el riesgo en salud mental, la condición de inseguridad, y el desempleo 2,2 veces. O sea, esta que era una síntesis, ¿no es cierto?, permitió en ese momento que se viera cómo el trabajo era un determinante muy importante. Y por lo tanto, las discusiones sobre cuánto el trabajo puede ser un determinante de la salud de las personas directamente, y lo que conlleva eso, que es, por lo tanto, tenemos que financiarla, y las entidades que se encargan de eso tienen que preocuparse de esto, se zanja un poco después de que se crea la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Bueno, la historia sobre el estrés laboral es más antigua que eso, ¿no? Y ya habían muchos estudios, uno los puede citar en la década de los 80, el siglo pasado, 90, ¿no? Que en general se habían preocupado de cómo se producía el estrés laboral, ¿no? Y básicamente eran 4 los grandes grupos, por decirlo así, de forma en que se entendía que se puede producir el estrés. Por instabilidad y precariedad contractual, como yo les señalaba, por el escaso apoyo social en el trabajo, vamos a ver que esto va emergiendo como un problema cada vez más importante, y 2 modelos conceptuales que reunieron, ¿no es cierto?, las ideas del estrés de cómo se produce el estrés laboral. Un modelo desarrollado por Karasek a fines de la década del 70 del siglo pasado, que se llama el modelo de demanda-control, lo explico inmediato, y el modelo de balance-esfuerzo desarrollado por Siegfried. Estos 2 modelos van a estar finalmente en la base de los instrumentos con los cuales hoy día medimos el riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Y que ya está incorporado como parte de la política pública. El modelo de demanda-control parte de la siguiente idea, que en cualquier lugar, en cualquier puesto de trabajo, nosotros podríamos medir 2 dimensiones, ¿no? Y piensen a lo mejor un poco en sus lugares de trabajo. Y los que estudian quizás podrían, porque me parece que aquí hay varios estudiantes, ¿no? Podrían pensar un poco lo que les pasa a ustedes como estudiantes. Podría ser también, ¿no? Y es ese puesto de trabajo, el rol que uno desempeña, ¿cuánta demanda psicológica sentimos que nos genera? ¿Sí? Puede ser muy baja, un trabajo que puede ser muy monótono, por ejemplo, ¿no?, que no genera tanta demanda, o puede ser muy alta. Los que trabajamos en salud, lo vamos a ver después con las mediciones que hemos hecho, esta área siempre aparece muy alta, más alta que el común de los trabajadores, y aparece como una de las más importantes vinculadas al estrés laboral nuestro. Y por otro lado, la otra dimensión es control. ¿Cuánto control tengo yo sobre las cosas que puedo hacer en términos del tiempo, el ritmo, etcétera? ¿Qué ha pasado con el trabajo médico en los últimos 20 años? ¿Qué pasa cuando ¿Ah? Bueno, esa es una cosa súper importante. Pero además, ¿cómo están estructuradas las agendas? Rígidas, ¿no? Cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada 30. Entonces, el control que yo tengo sobre el tiempo es complicado. Y además, los pacientes son más demandantes. Entonces, si yo me demoro más del tiempo, afuera yo abro la puerta y empiezan a decirme, ya, pues, doctor, estoy esperando de tal hora. O además, vine tempranito en la mañana a hacer cola, saqué el número y mire todo lo que estoy esperando. O sea, el grado de control sobre nuestro desempeño, nuestro funcionamiento, también puede ir desde muy bajo, como yo diría que cada vez está así respecto al rol, estoy hablando como médicos, pero se extiende mucho a otros trabajos, o puede ser muy alto. Entonces en esto uno podría generar un cuadrilátero en el que podríamos tener todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Clase. Lo que dice Karasek es que es esta, en la medida en que nos vamos acercando a esta posición que es de alta demanda y bajo control, es cuando se genera el estrés laboral, y es cuando la evidencia ha ido mostrando cómo genera tanto tensión psicológica y problemas de salud mental, pero también que es donde más se estudió riesgos de tipo metabólicos y cardiovasculares. ¿Ya? Y la explicación de eso va a lo que seguramente muchos de ustedes han estudiado, que es la respuesta al estrés, ¿no es cierto? El síndrome de adaptación general de Selye, de por ahí casi un siglo atrás, hasta lo que conocemos hoy día con mucho detalle, que es la respuesta al estrés, que hoy día está en la base de cómo relacionamos los determinantes sociales, el mundo social, con, ¿no es cierto?, nuestro funcionamiento biológico. Ese es uno de los grandes modelos, ¿no?
biosocial. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no? Este es uno de los estudios grandes, de un estudio que, no sé si lo han escuchado alguna vez, el Whitehall, ¿no? Es el estudio, uno de los grandes, de los primeros grandes estudios, con una cohorte de trabajadores en Inglaterra, ¿no? Y que, por ejemplo, en este caso lo que está mostrando es que el grado de control que la persona autorreporta o se observa desde fuera, y se compara los niveles de alto control con control medio y con control bajo. Ustedes pueden ver los O-ratio respecto de la incidencia de eventos cardiovasculares a los 5 años. Y pueden ver cómo los que tienen bajo control sobre su puesto de trabajo, fíjense cómo los O-ratios son 1,5 veces respecto de lo que tienen un alto control. ¿Se fijan? Entonces, donde primero se estudió esto en realidad fue en el ámbito de enfermedades cardiovasculares. Aquí tienen otro ejemplo con un seguimiento a 10 años del mismo Whitehall, en que lo que demuestran estas curvas son dos curvas de grupos de edades distintos, ¿ya? Están tomadas como si fuera una corte histórica, retrospectiva, más bien, donde muestran el evento de un infarto. ¿Sí? Y lo que se observa aquí es que en este grupo, que es el de 45 a 54 años, en esta última parte, fíjense cómo se empieza a separar el riesgo de hacer un infarto entre aquellos que tienen un bajo control sobre el trabajo, que son estos, de aquí respecto a esto. ¿Mm? Bueno, y el modelo de Siegfried, ¿no es cierto?, es una especie como similar al modelo de Karasek, y lo que nos señala es, miren, es un recuadro parecido, pero la diferencia es que disculpen, aquí lo que quise agregar es que la extensión del modelo de Karasek después incorpora el apoyo social, ¿no?, que pasa a ser como la tercera dimensión, y lo que se observa es que el apoyo social actúa como si fuera un efecto buffer sobre la tensión que genera esta posición en el trabajo. O sea, y esto en realidad viene de la psicología social, tiene una larga historia, ¿no es cierto?, que muestra cómo el apoyo social es efectivamente una condición que hace de buffer del estrés, ¿no?, de la adversidad con la que vivimos. Eso es importante, fíjense, porque eso nos permite identificar posibles intervenciones, ¿no? Y vamos a ver a medida que avancemos en la presentación y en los resultados del estudio, que probablemente sea la intervención más importante a la que uno pudiera llegar, ¿no? Bueno, situémoslo ahí y lo que fue avanzando fue en ver que estas condiciones, fíjense, distintas en la medida que nos movemos en esa línea, ¿no es cierto?, hacia un trabajo en donde existe alta demanda, pero al mismo tiempo alto control, que se consideraría una condición de activo, de trabajo activo, también es una condición que genera motivación al aprendizaje, ¿no? Fíjense, esos trabajos que se hacen un poquito con estrés, pero que se hacen entretenidos, ¿no? Y que esa condición va generando lo que se llama un sentimiento de maestría, un sentimiento de aprender, un sentimiento de sentir que uno va logrando mayores competencias a medida que está obteniendo más aprendizaje, ¿no? Y lo que se ha visto es que este sentimiento de maestría actúa de manera inversa, baja la tensión, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, que la tensión acumulada puede actuar de manera inversa sobre tu capacidad de aprendizaje, ¿no? Hoy día, las bases neurobiológicas, si ustedes miran uno de los grandes neurocientíficos como Robert Sapolsky, que es uno de los principales, yo diría, neurocientíficos que ha estudiado cómo la adversidad, ¿no?, afecta el funcionamiento de las funciones cognitivas desde el punto de vista de la adversidad social, me refiero. Ustedes van a ver cómo en realidad con personas desde ratas hasta seres humanos sometidos a condiciones de estrés, empieza a reducir sus capacidades de funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, reducir capacidad de memoria, capacidad de aprendizaje, ¿no? Y por eso que es tan importante. Entonces el estrés es una condición que nos sirve, nos estimula, pero hay un cierto punto en que el exceso del estrés pudiera generar finalmente un deterioro en nuestra capacidad de aprender y de ejercer bien nuestras competencias. O sea, hay un límite, ¿no?, que probablemente también ese límite sea también un poco personal, ¿no? Bueno, y el apoyo social, por supuesto, actúa de las dos maneras, como pero como estímulo también, ¿no?, el sentimiento de maestría. Este es el modelo de Siegfried, que era el otro del que yo estaba mencionando recién, ¿no? Y lo que hace es una cosa parecida, pero pone aquí
abajo, ¿no es cierto?, en este eje, el esfuerzo, que puede ir desde un trabajo en el que yo tengo que hacer poco a alto esfuerzo, y la recompensa que yo recibo. Si yo percibo que la recompensa es muy escasa o que es una recompensa adecuada al grado de esfuerzo que yo hago. Si eso es así, ¿no?, lo que señala Siegert es que esta condición de aquí, que es la de alto esfuerzo con baja recompensa, es la que genera el mayor riesgo de tipo de daño a la salud física y mental, ¿no? Bueno, esa es la teoría y vamos a ver que esa teoría se va a usar después para construir el instrumento que hoy día en el mundo es el que más se usa para medir lo que llamamos riesgo psicosocial, ¿no? Pero volvamos a comienzo de la década anterior, ¿no? Alrededor del año 2005. Puse esto porque me acordé cuando estaba preparando la presentación de un evento que hicimos en, ¿cómo se llama ese lugar? Dago, quizás tú te acuerdas, que era como la casa, no era el Parlamento antiguo, está ahí en el centro, sino que hay otra casa que está en la Alameda, que también la ocupaba el Parlamento antiguamente y que se usó para muchos eventos. Entonces, no me acuerdo ahora en este momento, pero me acuerdo ahí de un debate fuerte, porque me tocó presentar justamente esto y debatir. Estaba también en ese momento el presidente de la CUT, ¿no? Habían algunos parlamentarios, ¿no? En ese momento debo reconocer que la señora Evelyn Matei estaba absolutamente apoyando esta moción que yo voy a señalar, ¿no? Cosa que, bueno, fue muy grato también en ese sentido. Y por otro lado, las mutualidades, y más bien los representantes de los empresarios tenían una posición distinta. ¿Y cuál era esta? ¿Cuál era el debate? Era que la relación entre con las condiciones de trabajo y la salud mental era una condición que no se podía dilucidar, porque en el fondo había muchos otros factores. Y que para definir que un problema de salud mental o físico fuera originado, ¿no es cierto?, en alguna condición del trabajo, tenía que haber una relación directa, unidireccional, ¿no? Y en la que no hubieran otros factores que pudieran incidir. Entonces, imposible. Mi postura es que esa mirada que ellos estaban teniendo es la discusión de causalidad de hace un siglo atrás, ¿no? O sea, ese modelo de causalidad lo podemos usar para enfermedades infecciosas, pero estamos situando en un siglo atrás. Hoy día, la gran mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera, son multifactoriales, van a tener siempre antecedentes, siempre hay un grado de vulnerabilidad en las personas previamente, o sea, es imposible lo que están planteando. Bueno, lo que había detrás, obviamente, era el interés de no meter a la salud mental, porque si metíamos la salud mental sabemos que estamos hablando de enfermedades que tienen alta prevalencia, que generan una carga importante de enfermedad. Entonces, lo que había era una resistencia a hacerlo, ¿no? Entonces, ese debate me acuerdo súper importante y esto se zanja finalmente, como digo, cuando se incorpora el trabajo como un determinante de la salud y en el fondo este país que ha sido isla en muchas cosas, ¿no? Empiezan todos a decir, bueno, ya no podemos negar la evidencia a nivel mundial de que las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, la inseguridad laboral, etcétera, condicionan la enfermedad, determinan la enfermedad, ¿no? Bueno, en esa época yo estaba absolutamente preparándome para estos debates, ¿no? Y de repente por internet encontré esto, ¿sí? ¿Han escuchado Listas 21? ¿Sí? ¿Les suena qué es saben lo que es o no, Listas 21? ¿No? El, ¿Ah? Claro, pero ¿sabes lo que es ISTAS? ¿No? Instituto de Salud de los Trabajadores y Asistencia, algo más, no me acuerdo, de Barcelona. ¿Saben lo que es? Es como el Departamento de Salud Pública de la CUT, de Comisiones Obreras en España. Eso es ISTAS, ¿ya? Yo no tenía idea, me fui enterando después con el tiempo, me fui haciendo amigo de la gente que son los que dirigían el ISTAS. Bueno, y ellos estaban vinculados a una red europea, ¿no? Que dirigía, o de alguna manera el gran mentor era el doctor Christensen en Dinamarca, que dirigía esta red que se llama COSOC, ¿no? Y el COSOC lo que habían hecho ellos es decir, necesitamos, o sea, para que toda esta cosa del estrés laboral de la que hablamos, necesitamos medirla, tratar de objetivarla, porque si no, hasta ahora es una discusión todavía muy teórica o muy de investigación. Para llevar la política necesitamos medir de alguna forma los riesgos, así como medimos el riesgo físico, por ejemplo, de exponerse a ruidos intensos,
o el riesgo químico de exposición a contaminantes u otros riesgos biológicos, necesitamos medir los riesgos psicosociales. Entonces lo que hizo el equipo de Christensen es tomar todos los modelos teóricos, el de Karasek, el de Siegel, ¿no es cierto?, los que estaban presentes, y decir, vamos a elaborar un modelo de encuesta para medir riesgos psicosociales. ¿Mm? Y la versión española, con su validación, es el método ISTA 21, que tomó el nombre del Instituto, ¿no es cierto?, de Comisiones Obreras en Barcelona. Y este es el manual. Entonces lo que me pasó por ahí por el año 2005 es que lo encontré en internet, porque estaba a libre exposición, y dije, esta es la solución para la discusión que tenemos, ¿no? Así que lo que, bueno, como aquí está lo que estaba explicando recién, termina teniendo 21 dimensiones, cada una con varias preguntas, ¿no? Y lo que agregó fue una visión que en ese momento era bastante novedosa, que era una visión con perspectiva de género, de esto que llamamos doble presencia, ¿no? Habían escuchado esto de la doble presencia, sí, ¿no? Que consiste en el fondo que uno está en el trabajo, ¿no?, trabajando y ejerciendo sus funciones, pero al mismo tiempo estás en tu casa preocupado de los problemas, de los niños, de las personas que tienes que cuidar, de las cosas que hay que hacer, en fin. O sea, estás en los dos lugares, aunque físicamente estés en tu trabajo, estás con tu cabeza y tu preocupación haciendo las cosas del trabajo, ¿sí? Y nuestra sociedad es bastante machista, lo que pasa finalmente es que son las mujeres las que más tienen esta condición de doble trabajo, por lo tanto, ¿no? Bueno, entonces ellos incorporaron, además de las dimensiones que derivaban de los modelos de Karasek y de Siegre, agregaron la doble presencia, ¿no?, como otro fenómeno que genera estrés también. Bien, aquí tienen el modelo original, ¿no es cierto?, que está en el lista, en que lo que hace es define 4 grandes dimensiones más doble presencia. Cada una, si ustedes se fijan, exigencia psicológica viene del modelo de Karasek, trabajo y desarrollo de habilidades viene del modelo de Siegre, más bien, ¿no? Apoyo social era el componente de apoyo social en la extensión del modelo de Karasek, y compensaciones viene del modelo de Siegre, ¿sí? Bien, entonces ellos desarrollaron 3 versiones de ese instrumento, una versión extendida con 90 preguntas, que era la versión para investigación, ¿no? Después una versión media, que estaba a libre disposición, que era esta, y que nosotros la tomamos y la validamos en el año 2006 en Chile, y una versión corta, que ellos habían hecho a partir de la versión larga. Bueno, nosotros con una colega que se llama Nela Marchetti, que era una de las personas que trabajaba en el área de salud ocupacional, ingeniera, pero que cuando vio esto de la salud mental, dijo, no, tenemos que preocuparnos, ¿no? Y entonces hicimos un proyecto FONI fue en esos momentos, y para evaluar el impacto de los factores de riesgo psicosocial, como una manera de poder posicionarnos con evidencia científica frente a este debate que estábamos teniendo. Ese era un poco el sentido con el que estábamos haciendo eso. Y dijimos, ya usemos la versión media de listas, primero hay que validarla, por supuesto, y después vamos a intentar ver cómo se relaciona esto con la salud mental, ¿no? Ahí esa es la versión, la publicación sobre eso. Lo que hicimos entonces fue un proceso de validación semántica, como corresponde, está en español, así que lo que había que hacer era adaptar el español al chileno, en el fondo, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, un análisis psicométrico en una muestra que fue de alrededor de como 1050 o 1100 por ahí trabajadores, ¿no? Quisimos hacerla en distintos rubros, pero no nos resultó en todos, y lo que predominó finalmente fue la gente de salud, ¿no? Fue lo más fácil de acceder. Pero eso nos sirve hoy día para discutir un poco sobre las condiciones de trabajo de los que estamos en salud. Aquí solo muestra algunas de los buenos indicadores que tiene, la versión media, ¿no? Este dígrafo que se usa para medir la consistencia interna entre las preguntas, ¿no? Un buen instrumento que tiene una buena consistencia interna significa que está midiendo lo mismo, ¿no? Está apuntando en el centro del constructo. Entonces este salió muy bueno, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver la relación con una medición que es muy clásica en el área de salud mental, que es el GHQ-12, un instrumento de 12 preguntas, probablemente el instrumento más usado durante unas 40 años, ¿no? Desde que se produjo la primera versión, como en 1960 hasta el 2000. Hoy día hay muchos más instrumentos, pero este ha sido de los mejores instrumentos que
que ha existido en la historia, digamos, de los estudios en salud mental. Es una versión que tiene 12 preguntas y mide muy bien el nivel como de distrés emocional, de malestar psicológico, un constructo genérico, ¿no? Pero que también se puede usar para hacer un screening de si alguien tiene un problema de salud mental, ¿no? Y está validado en Chile, fue validado para screening hace ya 20 años, no, 30 años atrás, ¿no? Eh, entonces aquí lo que hicimos es ver el puntaje total, cómo se relacionaba con las 5 dimensiones, ¿no? Que yo les había mencionado que tenía lista. Y ustedes pueden ver que todas las dimensiones tienen una correlación que es estadísticamente significativa. O sea, mientras más doble presencia tengas, más puntaje de distrés emocional tienes. Y así con todas las dimensiones, ¿no? Mientras más riesgo tienes, este apoyo social se refiere a bajo apoyo social, obviamente. Mientras más bajo tu apoyo social, más se relaciona esto con el distrés emocional. Eso nos llevó, ¿no? Estábamos finalizando, recuerdo el año 2008, ¿ya? Con el estudio, y de repente un día nos llaman de la Superintendencia de Seguridad Social, de la Suceso, ¿no? Íbamos con Nela, y yo igual un poco conocíamos, se conoce uno, toda la gente en el medio. No, nos conocíamos, nos dijeron, mira, ¿sabes que supimos que ustedes estaban haciendo este estudio? Y nosotros estuvimos investigando un poco y nos interesaría ver si se podría validar esto para Chile, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, me dijeron, ustedes son el único grupo que tiene experiencia en esto hasta ahora, ¿y qué habría que hacer? Entonces, bueno, les sugerimos que se haga una licitación, por supuesto, porque todos estos estudios siempre son licitados, pero el equipo nuestro, por supuesto, era el que tenía más experiencia y sabía bien cómo hacerlo, así que ganamos la licitación y terminamos en esto, ¿no? Que es este cuestionario que es el que desde el año 2011, ¿no es cierto?, se utiliza o es una obligación hacerlo en todos los lugares de trabajo públicos y privados del país y debe medirse una vez al año, ¿no? Y cuando esa empresa, esa organización tiene niveles altos en alguna de las dimensiones, significa que debiera ser una intervención. El punto de qué intervención y cuán efectivas son las intervenciones es lo que hoy día necesita más investigación, ¿no? Porque no hay una serie de recomendaciones, van a ver ustedes documentos donde se recomiendan cómo hacerlo, pero en realidad todavía eso no tiene mucha evidencia en nuestro medio nacional. O sea que yo diría que todavía es un campo para seguir innovando. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver que resultó un instrumento buenísimo, muy bueno, en todas sus dimensiones, incluyendo doble presencia, que solo tenía dos preguntas, y donde, ¿cómo se llama? Lo construimos a través de un proceso también que fue muy interesante, porque toda la primera etapa fue primero con una gran participación del equipo de ISTAS, ¿no es cierto?, en Barcelona, con una participación de todos los implicados en el mundo de la salud ocupacional que pudieran estar relacionados. Me refiero, por supuesto, a la superintendencia, todas las mutuales, el Ministerio de Salud, su Departamento de Salud Ocupacional, ¿cómo se llama? La Inspección del Trabajo, en fin, todos los que pudieran tener alguna relación con eso, con ellos se construyó y se hizo grupos de expertos, en fin, y después llegamos a un estudio donde la validación se hizo con una muestra de como 1.500 y tantas personas, que es una muestra representativa de los trabajadores de Chile, ¿no? Bueno, pero quiero volver un poquito más atrás ahora, ¿no? Volvamos al estudio del 2007, porque el estudio del 2007 nos arrojó primeras luces sobre esta diferencia que tiene de ser trabajador de la salud respecto de no ser. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, ese estudio, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, incluyó 1.033 trabajadores, pero que el grueso de ellos provenían de un hospital público, ¿no? Casi el 70%. Por lo tanto, en realidad lo que la muestra nos va reflejando, en general, es más cargado a lo que somos trabajadores de la salud. Pero además hicimos también una comparación con el resto de los trabajadores, que yo creo que va a ser interesante. Aquí tienen los datos generales, en qué se separaban, ¿no es cierto?, un grupo u otro. No voy a entrar en mayor detalle en eso, no es tampoco el sentido de esto, pero lo que sí quería mostrarles es esto. Cuando comparamos, ¿no es cierto?, qué porcentaje de los trabajadores referían estar en el tercil alto. Déjenme explicar.
el ISTA 21 lo que hace es que cuando uno lo valida en un país, ¿no? Construye entonces rangos que dice, en este, por ejemplo, exigencia psicológica. De este punto a este punto se ubica el tercil, que tiene bajo nivel de riesgo en exigencia psicológica. Desde este puntaje a este puntaje está en el nivel medio y desde este puntaje en el alto. Así se ha construido en todo el mundo, ¿ya? Entonces, la pregunta era la gente de salud respecto de las otras empresas, que recordarán que eran servicios también y comercio, ¿qué porcentaje se ubicaba de acuerdo a cómo respondía en los terciles más altos, en el tercil alto, ¿no? No en los terciles. Si ustedes se fijan, lo primero que nos va a llamar la atención es que en salud, de las 5 áreas que se estudian de riesgo psicosocial, la más alta es en exigencia psicológica. Y claro, si es lo propio de nuestro trabajo, estamos con personas que están sufriendo y que por lo tanto son más demandantes. Además, una ciudadanía más demandante cada vez, desde hace 20 años atrás, 30 años atrás. Entonces, naturalmente era esperable que esta fuera, ¿ya? Pero además, también es interesante, ¿no es cierto?, ver que las otras dos que son altas también, que son las que siguen, son una, el sentimiento de baja compensación por el trabajo que se realiza y doble presencia porque sobre el 70% de la fuerza laboral en salud son mujeres, ¿no? En un país machista, ¿no? Bueno, por otro lado, cuando uno comparaba ahora los dos, vemos que las diferencias están en estos 3 rubros. O sea, estos 3, ¿no es cierto? Y este tiene que ver con bajo apoyo social y liderazgos no son muy buenos, digamos, son justamente más malos en salud respecto de los del resto de las empresas. Entonces tengan presente eso porque esto va a ser importante después cuando vayamos avanzando en el tiempo, ¿no? Bien, y aquí está la relación, ¿no es cierto?, con el número de casos que resultan como casos con posible trastorno mental, con esta herramienta de screening. Avancemos un poquito más. No. Bueno, para ver el verdadero efecto de esto, lo que hicimos, como hacemos muchas investigaciones, que tomamos muchas de las variables, ¿no es cierto?, la metemos en una tómbola y le pasamos lo que le llamamos modelos multivariables, ¿ya? Para ver cuáles variables son las que son realmente significativas o no. Y pusimos todas las variables, ¿no?, con sus interacciones. Bueno, finalmente construimos un modelo, ¿no? Vamos a sentir eso, pero si ustedes se fijan, estas son todas las variables que resultaron significativas con mayores niveles de distrés emocional en los trabajadores en general, no solo los de salud, en general, ¿ya? Pero si ustedes los miran con detalles van a decir, claro, son súper lógicos. ¿Por qué? Porque el primero está aludiendo a un tema que es cada vez más importante. Hoy día, a nivel ya mundial, hablando en este campo en el que yo trabajo, que es la salud mental global, probablemente el factor de riesgo más importante después del estigma a las personas con salud mental como factor determinante de la discapacidad es la soledad. Incluso hoy día se construyen instrumentos de soledad. Recuérdense los que siguieron el estudio de Framingham, ¿no es cierto?, sobre riesgo cardiovascular, pero no el de los primeros 30, 40 años, ¿no?, que es donde apareció todo lo que hoy día utilizamos, sino que lo que siguió después. Cuando esa corte envejeció, pasó los 65 años, ¿saben ustedes cuál era el factor de riesgo más importante para hacer un infarto y para morirse? La soledad. No era el colesterol, no era ni la hipertensión, nada de eso, era la soledad. Ese era el factor más importante para morirse. Entonces, fíjense que ese es el primer factor. El segundo, la carga. Tener más personas viviendo, ¿no es cierto? Aparte de que es hacinamiento, pero significa más carga de cuidado, significa más estrés. Tener antecedentes de enfermedades físicas o de problemas de salud mental significa mayor vulnerabilidad, ¿no? Tu cuerpo, tu mente, tu cabeza, tu cerebro, tu mente son más vulnerables al estrés. Después, los eventos estresantes y el apoyo social en esta relación en el que uno es contrario del otro, ¿no? A más adversidad, pero si tengo buen apoyo, mi nivel de estrés fisiológico va a ser bajo. Y finalmente están, fíjense, 4 de las 5 dimensiones de la escala de riesgo psicosocial, ¿no? Por lo tanto, también son, ¿no es cierto?, condiciones de riesgo. Esto es importante porque aquí
en esta tómbola, como digo, pusimos todas las variables, ¿no? Y estas son las que resultan finalmente significativas cuando uno construye lo que se llama modelo parsimonioso, que es el modelo sintético, digamos, donde están las variables solo significativas. Y tiene mucho sentido, fíjense, ¿no? Entonces, tiene que ver con las condiciones del trabajo, tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no es cierto? Y la vulnerabilidad que arrastramos, ¿no? Desde antes. Bueno, entonces una primera síntesis hasta llegar ante la pandemia es que los trabajadores de la salud reportan mayores niveles de riesgo psicosocial en su trabajo, especialmente, ¿no es cierto? Si, sabes que esta presentación no es la última. Entonces la última parte creo que no va a estar. Bueno, ya. Mayores condiciones, específicamente exigencias psicológicas, yo la voy a ir comentando. Que estos riesgos psicosociales están asociados a una peor salud mental, ¿no? Y que hay factores que podrían ayudarnos a identificar intervenciones para mejorar las condiciones de salud mental. Por ejemplo, el apoyo social, ¿no? Bueno, y digo eso porque es una de las cosas que yo creo que se ha ido perdiendo. No sé si en los lugares de trabajo, los que pueden comparar, por ejemplo, con cómo se trabajaba hace 20 años atrás, con qué frecuencia se hacen reuniones hoy día. Incluso las reuniones simples para evaluar lo que estamos haciendo, para hablar de cómo lo que vamos a planificar después. Hoy día casi no se hace, fíjense. Hoy día está todo estructurado, las agendas ahí de trabajo a full. ¿Sí? Bueno, apoyo social, eso es lo que se pierde. Eso. Bueno, y llegó la pandemia, ¿no es cierto? Y en la pandemia, ¿no? Nos enfrentamos toda la sociedad en su conjunto a una situación de estrés generalizado y por supuesto los trabajadores de la salud estaban en la primera línea, ¿no? La pandemia reveló lo importante que iba a ser su rol, pero también lo importante del estrés al que estaban sometidos, ¿no? Bueno, y entonces empezamos a identificar esto. ¿Les suena a alguno de ustedes este estudio, Héroe? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes le llegó una encuestita por ahí que les preguntaba por cómo se sentían, por varias condiciones que pueden estar relacionadas? ¿No? ¿No les llegó? Bueno, qué bueno. Si no me habrían tirado tomates hoy día. No, a mediados de marzo, ¿no es cierto? Cuando yo vi que estaba por comenzar, por llegar la pandemia a Chile. ¿Mm? Sí, sí. Ah, la verdad es que la soledad es un sentimiento. Entonces yo diría que es más subjetivo que objetivo, pero cada vez más tendemos a vivir más solos. Eso también es cierto. En la tercera edad hay mucha gente que se queda sola. O sea, yo creo que es combinado esto de objetivo y subjetivo. No sé si se puede separar tan fácil, ¿no? Pero se refiere a una dimensión subjetiva. De hecho, se han construido escalas para medir soledad, para medir sentimientos de soledad, y son las que hoy día se están estudiando. O sea, se están usando para evaluar la soledad como un factor de riesgo. Así que por eso es que es más subjetivo. Espero que haya respondido bien a la persona. Bueno, entonces por ahí, por mediados de marzo, con el antecedente que teníamos de lo que había pasado, ¿no es cierto?, en China y unas mediciones iniciales sobre el estrés y los síntomas que presentaban los trabajadores de la salud en China, se me ocurrió que era importante partir con un estudio que nos pudiera ir entregando evidencia a medida que avanzaba la pandemia sobre cómo cuidar la salud mental de los trabajadores y el efecto negativo que podía tener. Ese estudio se terminó llamando así, ¿no? El estudio sobre cuidado de la salud de los trabajadores. Y claro, al principio dije, voy a trabajar con los equipos que yo tengo en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en México, ¿no? Que eran más cercanos, llevaban tiempo trabajando con ellos, así que ya partamos con ellos. Algunos han sido estudiantes míos, en fin, entonces resultaba fácil, digamos, montar más rápidamente el estudio. Bueno, lo que fue pasando con el tiempo es que el estudio generó tanta motivación, ¿no? Y en eso llegó con un colega con el que ya tenemos varios años de trabajo juntos, que es el doctor Ezra Sasser, otro gran epidemiólogo de la psiquiatría, ¿no es cierto?, en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, y
Y entonces él se entusiasmó, la verdad que lo estaban invitando a uno de los estudios grandes que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero se encantó más por esto otro que íbamos a hacer nosotros, que tenía varias condiciones especiales, no me voy a detener en eso, pero tenía, los otros habitualmente se centraron solo en médicos y enfermeras, nuestra postura era estudiar todos los trabajadores y todos los tipos de trabajadores, porque pensábamos que el efecto iba a ser mucho mayor que solamente los que estuvieran en la primera línea atendiendo pacientes, ¿no? Eh, Bien, era un estudio corto también el que estábamos planificando, entonces tenía más ventajas. Bueno, se terminó extendiendo por toda América Latina porque él tiene un doctorado en epidemiología psiquiátrica que es probablemente el más prestigioso del mundo, entonces tenía estudiantes de muchas partes, así que muy rápidamente empezamos a contactar más gente y terminamos extendiendo el estudio. Pero además quisimos darle al tiro una perspectiva práctica, entonces generamos 2 grupos de trabajo que también multipaíses, ¿no? Uno, un estudio para estudiar las políticas públicas que empezaron los países a hacer respecto de esto, para ver si había alguna preocupación por la salud mental de los trabajadores de la salud en particular, ¿no? Es casi cero al final. Y uno específico es para compartir, hacíamos una especie de webinar miércoles por medio con prácticas y experiencias en distintos países de América Latina, ¿no? Para ir viendo si esas experiencias podían servirles a otros para tomar, ¿no? Ya. Y el estudio se fue extendiendo sin que quisiéramos, pues la verdad que mi idea original era solo hacerlo en 4 países, terminamos extendiéndonos a 27 países en el mundo y es el estudio más grande realizado en salud mental en los últimos 20, 30, o sea, 20, 30 años, con como cerca de 200.000, 300.000 personas con esta diversidad en el mundo, ¿no? Y por eso también ha dado origen a estudios y publicaciones que todavía se están haciendo. Por ejemplo, en estos momentos, la colega de Sao Paulo me está trabajando en el análisis, vamos a publicar los resultados sobre riesgo suicida en los trabajadores de la salud, ¿no? En la pandemia, y cómo se explica, porque también creció muchísimo, y seguramente ustedes escucharon las noticias, los casos de colegas que se suicidaron, ¿no? Durante la pandemia. Bueno, estos eran los antecedentes, me imagino que muchos de ustedes ya los conocían, este fue el primer estudio que se hizo con la gente en China, ¿no? Y que mostró el impacto que podía tener en la salud mental de los trabajadores, ¿no? No vas a tener eso. También empezaron a aparecer las experiencias de las pandemias anteriores, ¿no? O las epidemias anteriores, como la de SARS, la de MERS, la de ébola, ¿no? Y qué factores en esas pandemias tenían relación con la salud mental de los trabajadores. Entonces se hizo las primeras síntesis, ¿no? Los primeros scoping review, las primeras revisiones sobre el tema, ¿no? Y esto nos era importante porque acuérdense que queríamos incidir en la política pública, por eso empezamos además muy rápidamente con los primeros resultados a sacar unos informes que eran públicos, y a lo mejor también de repente los vieron, porque los lanzamos incluso con el Colmeda allá en Santiago, ¿no? Para que intentáramos incidir en la política, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál era el modelo? El modelo que había detrás del estudio era esto de lo que hemos hablado, en realidad hasta ahora, que estamos viendo una condición de estrés biológico, pero también psicosocial respecto a de la carga que estaba significando esta pandemia, con todo lo que significaba. No era solo el riesgo de enfermar y morir, sino que además estábamos, ¿no es cierto?, en una condición de emergencia sanitaria, estábamos con cuarentena, en fin, muchos problemas de abastecimiento, etcétera, ¿no? Bueno, y este se iba a manifestar en síntomas de ansiedad, depresión o otros, como riesgo suicida, por ejemplo, ¿no? Lo cual podía, si esto se iba extremando, podía llegar finalmente a generar un trastorno propiamente tal, ¿no? Y que esto estaba, ¿no es cierto?, tenía un montón de factores que iban desde la política pública hasta los componentes más organizacionales del lugar de trabajo, comunitarios del lugar donde se trabajaba y personales, ¿no? Pero que también teníamos que identificar factores que pudieran ayudarnos frente a eso y que también seguramente estaban en todos los niveles, ¿no? Entonces, diseñamos la encuesta. Yo también recuerdo con un gusto tremendo, me acuerdo de unas reuniones por Zoom, ¿no? Que éramos gente de por lo menos unos 15 países en eso al inicio. Estábamos 3 horas discutiendo pedazos de la encuesta para que se adaptara a las realidades de todos los países, porque créanme que eso es una de las cosas más difíciles. ¿Ya? Y después el equipo de ingenieros que trabajan conmigo, que son una maravilla en realidad, porque hacemos encuestas que son más inteligentes, incorporamos una serie de
de cosas que hacen que la encuesta sea mejor, que filtros, etcétera, tuvieron que diseñar un sistema propio para poder traducir a 15 idiomas distintos. Porque imagínense que esta encuesta tenía que estar en todos los idiomas de todos esos países que estaban ahí. Y países como, por ejemplo, el Líbano tiene 3 idiomas: árabe, francés y inglés, me parece que es, ¿no? O sea, para que se hagan una idea de la dificultad que tenía. El único país que no pudimos hacerlo fue con China. ¿Ya? En China ellos no aceptaron, no era un problema del equipo con el que estamos trabajando en China, sino que era más bien un problema del país que no aceptaba que los datos de chinos estuvieran en Chile, en este caso, porque además todos los servidores los teníamos en Chile para todo el mundo. Entonces, fueron los únicos con los que no nos funcionó. Pero bueno, igual el equipo allá hizo su estudio paralelo, pero tuvo que montar su propio servidor para China, ¿no? Bueno, hicimos varias publicaciones, estas son las que salieron, ¿no es cierto? Que a lo mejor alguno puede haberla visto por ahí circulando. Esta es la publicación chilena, ¿no es cierto? Y además en muchos otros países publicaciones del estudio Héroe. Y este es el informe porque OPS se involucró rápidamente con nosotros y nos pidió que generáramos un informe que es ¿no es cierto?, con la situación de todos los países de América que participaron en el estudio, ¿no? Bien. Aquí les voy a ir contando datos, ¿no es cierto? Estos están tomados en un momento que es octubre del 2020, ¿ya? Y que nos fue la primera síntesis que hice con los datos que ya estaban más completos, que eran los de 6 países de América Latina, a propósito de una conferencia grande que me pidieron para México. Pero esto nos va dando una muestra de lo que va a ser finalmente el modelo, ¿no es cierto?, que genera el estrés salud mental de los trabajadores. La muestra es del orden de 10.000 personas, 9.400, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la distribución en los distintos países. El porcentaje de mujeres es alto siempre en todos los países, ¿no? Esto es el puntaje en el GHQ, no, perdón, este es el puntaje en la edad, por supuesto es un grupo de gente como más jóvenes, si ustedes se fijan, vamos a tener más o menos por aquí el promedio, como 35 años, 37 ya está, ¿no? Aquí está también las características de trabajo, cuántos trabajan en el sector público, en la mayoría de los países eran trabajadores del sector público los que participaron, ¿no? Países que tienen sistemas más precarios como Guatemala hubo más privados, cuántos eran profesionales, cuántos trabajaban en hospitales, la diferencia son atención primaria o áreas administrativas también, y cuántos trabajaban en centros de atención ambulatoria, ¿no?, que podían ser primarios o secundarios. No me voy a detener tanto en eso porque no es tanto el objetivo, ¿no? El puntaje en el GHQ es este instrumento que yo les decía. Cuando uno mide el puntaje va entre 0 y 48, y 36 puntos, ¿no es cierto? Son 12 preguntas que cada una puede ir de 0 a 3. Si uno lo suma, ¿no es cierto?, va a obtener el puntaje. Aquí el promedio estaba en 13, pero uno dirá, bueno, ¿y eso qué es? Mire, aquí ustedes pueden comparar la situación, porque ¿se acuerdan que el año 2007 validamos el ISTAS, versión media? Bueno, también pasamos al GHQ para poder hacer lo que llamamos la validez convergente con un estándar ya conocido y validado. Entonces, noten ustedes la curva, están prácticamente iguales en los puntajes, como aquí ustedes pueden ver cómo los puntajes están claramente desplazados hacia la derecha de lo que sería una condición habitual, ¿no?, del trabajo en salud, que ya sabemos que tiene estrés alto, ¿no? Fíjense cómo está desplazado a la derecha enormemente, ¿no? Y con mucho más alto aquí, esta es una curva con más kurtosis, ¿no?, con más puntiaguda. En cambio, esta está mucho más aplanada, ¿no? Entonces, claramente es una manera de expresar con el nivel de estrés mayor al que están sometidos los trabajadores, ¿no? También usamos otro cuestionario, que es el instrumento que hoy día es conocido como el más usado para detectar depresión o síntomas depresivos, ¿no es cierto?, que es el PHQ-9. Ustedes pueden ver aquí, sobre todo, los porcentajes que tienen valores que son moderados a altos, o sea, que se consideran clínicamente significativos, ¿ya? Fíjense el porcentaje de los trabajadores de la salud. Chile siempre sale con los puntajes, con los valores más altos. Hay muchas cosas cuando usamos screening. Fíjense que en Chile era 1 de cada 3 trabajadores, ¿ya? En otros países era menos, ¿no?
En parte eso puede ser también porque algunos países la gente reporta, es menos proclive a reportar síntomas, ¿no? En Chile, cuando hemos validado instrumentos, luego si uno lo compara con otros lados, siempre tenemos que tener puntos de corte más altos, como que si fuéramos más quejosos, en realidad, ¿no? De verdad. Eso, por ejemplo, el GHQ, el punto de corte en Chile, es el más alto en el mundo, que es entre 4 y 5 puntos. Lo habitual es que sea entre 2 y 3 puntos. La gran mayoría de los países está entre 2 y 3. Nosotros somos los únicos que nos escapamos un resto. Bueno, quizás somos más quejosos, puede ser. Bueno, vamos viendo entonces respecto de las variables que fuimos estudiando, cuáles fueron significativas y cómo uno va construyendo un modelo explicativo de lo que pasa, ¿no? Haber tenido un cambio en el equipo de funciones, y lo que voy mostrando aquí es cómo si lo tiene, por ejemplo, sí o no, y cuál es el puntaje en el GHQ y si esto es significativo o no, ¿no? Ahí ustedes van a ver que sí. Va a ir saliendo acá al lado siempre una tabla con respecto a los países. Yo voy a ir rápido con eso, bueno, tiene mucha importancia para esta presentación, ¿ya? Entonces sí, haber tenido un cambio, o sea, que te pusieron en otro lado. Yo me acuerdo en el CEFAM, ¿no es cierto? Los pusieron en la puerta, los pusieron a hacer cosas que no era lo que hacían siempre. O sea, los cambiaron completamente de función y seguramente todos ustedes me podrían contar experiencias parecidas, ¿no? Bueno, haber estado cerca de pacientes COVID, claro, mientras más cerca se ha estado, obviamente era más alto el nivel de estrés porque era más el temor que existía, ¿no? De contagiarse, sobre todo en la primera etapa, que no sabíamos muy bien de qué se trataba y cuán grave podía ser. Bien. Si eran suficientes las EPP, ¿no? Cuando se percibía que no eran suficientes, por supuesto, también era significativa la diferencia, y hay países donde el porcentaje que consideraban que no era suficiente, fíjense en esto, México, Perú y Venezuela, es súper alto. O sea, casi el 80% de los trabajadores. Nosotros estábamos más bajos, ¿no? Era, de alguna manera percibíamos que era bastante mejor, ¿no? La preocupación por contagiarse, por contagiar a seres queridos, también era otra preocupación importante, ¿no es cierto? Esto varió, pero no tanto, ¿no? Con otros países, ¿no? Lo que sí era claro era la preocupación por los otros, ¿se fijan? Es siempre más alta, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos entonces una primera aproximación a factores que están asociados, ¿no? El cambio en equipo de funciones, una, la exposición a pacientes COVID, los agrupamos como por áreas, ¿no? La exposición a pacientes, la preocupación por el contagio y la confianza en las EPP, ¿no? Ese es como otro gran grupo. Estoy pensando en cómo uno toma esto, pensando en una posible futura pandemia que los que más saben dicen que no deja de ser probable, ¿no? Así que tenemos que empezar a prepararnos. Bueno, después vamos a otro grupo, la experiencia de haber vivido COVID, ¿no? Personas con COVID enfermas en la familia o muertas, ¿no? Fíjense que esta no pareció significativa, que yo era la que me imaginaba que iba a ser muy significativa, haber tenido la experiencia de que haya muerto alguien por COVID en la familia. No, pero podría ser tema para discutir por qué, ¿eh? No, quizás nuestra formación médica nos ha distanciado un poco del sentimiento que involucra la muerte. Ya eso está escrito en la formación del estudiante de medicina, ¿no? Cómo se va enfriando progresivamente frente al tema de la muerte, desde su primer año, y eso ha sido bien estudiado, ¿no? Como estudiamos anatomía en el primer año, tenemos contacto con cadáveres, hoy día no tanto, pero nuestra generación sí, con cadáveres, y por lo tanto eso nos hace tener un sentimiento hacia la muerte distinta, porque empieza a ser algo funcional para nosotros, ¿no? Y eso podría ser también, que claro, eso, por eso que a lo mejor lo vemos como más racional, por decirlo así, ¿no? No nos afecta tanto. Bueno, pero bueno, interesante, yo lo puse justamente porque me pareció interesante eso, ¿no? Ahí están las diferencias por países, pero no, esto no tanto. Entonces, esto lo podemos agregar. La experiencia familiar con COVID también pasa a ser otro factor importante, ¿no? Después, haber vivido, ¿se acuerdan que las noticias salió, ¿no? Como en algunos países, aquí también en Chile, como por ser trabajador en la salud, sobre todo en la primera etapa, ¿no es cierto? Habían agresiones, habían no te acerques, no, llevábamos, ¿no es cierto?, el estigma de estar cercanos al COVID. Bueno, esto fue un tema enorme y este fue un tema que en algunos países fue tremendamente importante. Yo quizás aquí les muestro justo unos cuantos sufrieron violencia. Fíjense, 1/3 de los trabajadores en Perú reportó esta situación, 1 de cada 3. Nosotros fue
15%, pero fíjense en el caso de Perú, es tremendo, 1 de cada 3. Bueno, confiar en lo que está haciendo el gobierno y confiar en la gestión del lugar de trabajo también. Eso fue siempre muy malo. Ahora, y por supuesto no tiene relación también con los niveles de malestar psicológico, ¿no? Pero es interesante ver cómo se combinan. Por ejemplo, noten ustedes que en Chile, ¿no es cierto?, la confianza en el lugar de trabajo era más alta respecto al gobierno, que era muy baja, ¿ya? Pero ustedes pueden ver cómo también esto en algunos lugares se invierten o se asemejan. Por ejemplo, noten, es muy baja aquí Venezuela en ambas cosas, ¿sí? Bueno, pero todo esto era parte de los debates que teníamos entre nosotros, ¿no? Bueno, entonces le agregamos otro factor más. ¿Ah? Sí, mira, tú te refieres a este, ¿no? Confían en su gobierno, son los que tienen la mayor confianza en su gobierno. Bueno, vamos a ver cómo le va a ir con mi ley. En fin. Bueno, entonces pasamos a otro grupo, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia agresiva, por decirlo así, ¿no? De ser trabajador de la salud y esta sensación de que uno está dando todo, incluyendo la posibilidad de la vida de por medio, ¿no? Y sin embargo, la gente no te lo reconoce, ¿no? Ese es como el sentimiento que hay detrás de esto. Bueno, y la falta de confianza, ¿no? Esto es súper clave. Esto es parte de lo que debiera construirse, en realidad. Ahora, vivimos en un mundo en que cada vez más desconfiamos de nuestros líderes, pues eso también es parte, no diría que es solo de la pandemia, esto viene mucho antes, así que... Bueno, y finalmente este tema que también es súper importante, que es el apoyo, ¿no? El apoyo por parte de los compañeros de trabajo y el apoyo por parte de la familia. Y aquí claramente está súper relacionado, ¿no? Esto está mirado como factor protector, al revés. De parte de los seres queridos muy homogéneo, ¿no es cierto? El porcentaje que se sentía apoyado por su familia, por sus compañeros, compañeras, en fin, seres queridos. Pero aquí cambia un poquito, ¿no? Chile tiene uno de los valores más altos respecto a sus compañeros de trabajo. Es también interesante eso. Son en general altos, no es que sean bajos, están todos sobre el 72%, el más bajo, ¿ya? Pero Chile también tiene unos más altos y Argentina tiene el más alto de todos. Argentina tiene una cultura de mucho trabajo en grupo, en comunidad, en fin, yo creo que eso es algo muy propio de ellos, ¿eh? Así que esto no me extraña. Bueno, y lo agregamos como un factor protector, ¿de acuerdo? Que uno puede trabajar. Bueno, entonces decíamos muy bien, y se han generado respuestas. Los países todos generaron respuestas, ¿no? ¿Se acuerdan acá en Chile? Dijeron, bueno, los que se sientan mal, ¿se acuerdan el saludablemente? Me parece que era, ¿no? Todavía existe. Perfecto, sí. Exacto, ¿no? Y se generaron recomendaciones. Aquí viene el que la OPS, la OMS en realidad fue el que lo propuso, ¿no? En fin, ¿no? Pero estas medidas estaban llegando a los trabajadores de la salud. ¿Qué piensan ustedes? A los que lo necesitaban sobre todo. ¿Llegaba o no llegaba? Lorna, Voy a abrir el pregunta. micrófono también del Zoom porque Muy bien. para que me escuchen ahí también. Yo creo que sí, que están llegando, pero obviamente no van a abarcar todas las áreas que ya vimos, que tú explicaste muy bien, que llevan a un deterioro de la salud mental de los trabajadores. Ajá. Por ejemplo, hoy en día saludablemente está funcionando, está siendo implementado y está trabajando muy en la lógica, como dos grandes áreas, ¿cierto? Un poco, y para el sector público, o sea, no está implementado para el sector privado. Sí. Em, y en el sector público está trabajando en que buscar espacios de autocuidado, tiene distintos componentes, pero buscar espacios de autocuidado dentro del trabajo, buscar también a lo mejor incorporar alguna terapia de salud complementaria, ya medicina complementaria, y la promoción del buen trato, en Ajá. vez de tratar de atacar el maltrato o el acoso, sino que promueve el buen trato. Y por otro lado tenemos las prestaciones de salud mental propiamente tal, Sí. atención psicológica. Hace poco los de mi servicio de salud pusieron las prestaciones, entonces hoy en día hay 12 sesiones de psicólogo disponibles
para los trabajadores de salud, inclusive aunque no fuera que el trabajo fuera la causa del causa. deterioro de la salud mental. Incluso hoy en día se incorpora atención psiquiátrica si es que el psicólogo estima pertinente que tenga que tener un apoyo Perfecto. farmacológico. Pero ya vimos, por ejemplo, ahí que por ejemplo, para las mujeres, que somos el 70% de los trabajadores de la salud, la doble presencia es súper importante. Sí, Entonces ahí no hay apoyo, obviamente como sector salud, porque ahí tienen que entrar otras aristas también, por desarrollo social, ¿cierto? Cómo está la red de jardines o de cuidados para las personas mayores, muchos también trabajadores de la salud que son cuidadores de familiares de sus casas, de los papás, de abuelos, tíos. Entonces yo creo que en eso estamos muy al debe. Sobre todo en temas de doble presencia, de otras cosas que están ahí, y la soledad, pues, también, está porque influyendo, sí. que también influye mucho en tanto colegas que, por ejemplo, a lo mejor se jubilaron, que están solos, o colegas nuevos que no se han casado, no, o sea, Y que viven no, solos también, y que viven claro, solos también, pues, claro. y que viven solos. Entonces yo creo que ciertas áreas sí, pero que muchas otras no hemos sido capaces de poder absorberlas como sociedad. Sí, sí. Mira, me acordé de algo importante, no les conté la historia de lo que pasó con doble presencia. Hoy día se eliminó del instrumento de evaluación de riesgos psicosociales. Si ustedes lo miran, ¿no? Hubo una fuerte presión, particularmente en las empresas, ¿no es cierto?, con psicólogos que trataron de desprestigiar el ISTA y publicaron cosas, pero nada con evidencia empírica, solo opiniones, en distintas revistas, ¿no? Y lo que sucedió finalmente es que yo diría que el equipo de la Suceso cedió, se eliminó, y la versión que hay hoy día, que corresponde al COSOP 3 de Europa, ¿no es cierto?, que lo acaban de validar en Chile, en un año pasado creo que fue. Yo en realidad me retiré y me alejé sobre todo cuando tomaron la decisión de sacar doble presencia, porque a mí me parecía que era escandaloso, y ya no está incluido, así que no está incluido, así que ya no es un problema, po. Pero eso es terrible porque hace poco Sí, po. el equipo de calidad de vida de mi servicio de salud hizo una encuesta ¿Mm? y lo que más salió fue doble Pero presencia. por supuesto, Porque, por lo que digo, porque la mayoría somos mujeres en el sector salud, entonces decía, bueno, con estos resultados, ¿qué vamos a hacer? Y, por ejemplo, decía, yo trabajo en gestión, entonces mi trabajo, por ejemplo, sí se puede hacer con teletrabajo. claro, Entonces yo decía, una vez pasada la pandemia, la ¿Mm? pandemia o La emergencia la sanitaria, emergencia sí. sanitaria que se acaba ahora el 31 de agosto, muchos de los que a lo mejor optamos al teletrabajo cuando tenemos que cuidar a alguien en casa o qué sé yo, no lo vamos a poder hacer. Piensan que tampoco habían resquicios legales como Mm, para hacerlo más allá de la emergencia mm, sanitaria. Entonces, como país tampoco no avanzamos en eso que son de las cosas que ya deberían sí, quedarse. O po, sea, sí, eh, la flexibilidad horaria, poder buscar, o sea, diciendo ahí, si tenemos agendas rígidas, horarios rígidos, donde solo puedes trabajar en cierto horario y no te permiten en otros horarios, eh, eso totalmente fuera de todo sentido común, sí, porque pudiendo hacerlo, que no exista que la libertad para poder hacerlo, yo creo que no. De todas maneras, el trabajador se va a sentir mermado. claro. Si uno en la consulta privada hace teletrabajo y hace teleconsulta, ¿por qué no puedes hacer lo mismo en un consultorio, por ejemplo, en un CEFAM? ¿No? ¿Por qué no podría ser? Y la gente podría no tener que irse a las 5 de la mañana a hacer la cola para poder conseguir la hora y está desde su casa. ¿Por qué no? Yo creo que nos falta todavía, ¿no es cierto? Hartas cosas más, pero además lo que tú señalas, lo sacaron, ¿ah? Y yo creo que eso es un tema que hay que volver a discutirlo profundamente. Yo creo que es un error y no corresponde realmente, sobre todo cuando cada vez más tratamos que las políticas tengan un enfoque de género fuerte. O sea, esto es como retroceder, ¿te fijas? Bueno, bueno, en octubre del 2020, ¿no es cierto? Lo que pasaba en ese momento es que de la gente, y estas no son necesariamente las personas, fíjense aquí, las personas que consideraban que necesitaban ayuda psicológica, efectivamente tenían un puntaje bastante más alto en el GHQ, por lo tanto,
no era que fuera porque estuvieran estresadas, una cosa etérea, sino que realmente tenían mayor necesidad de recibir una ayuda. Pero aquellas que la necesitaban, ¿cuánto? Perdón, aquí está el PHQ que se refiere a depresión y es casi lo mismo, es casi el doble, ¿no? ¿Cuántos de esos, ¿no es cierto?, la recibieron? Fíjense ustedes que esto, en el caso de Chile, 1 de cada 3, ¿no? Otros países lo hicieron un poquito mejor, como Argentina, la mitad, ¿no?, de los que necesitaron. México también. ¿Ah? Pero nosotros fuimos más bajos, no de los más bajos, pero más bajos, estábamos parecidos a Venezuela, entre México y Venezuela, digamos. ¿Eh? ¿Y qué tipo de apoyo se estaba dando en esos momentos? ¿No es cierto? Apoyo psicológico presencial, a distancia. ¿Y cuánto consideraban que les sirvió? Mucho, muchísimo. 60%. O sea, la mayoría consideraba que había sido útil lo que le habían obtenido, ¿ya? Pero era un porcentaje, un tercio, ¿no es cierto?, de los que la necesitaban, ¿no? Esto es lo que decíamos acá, ¿no? Bien. Lo que hicimos después, a lo mejor alguno de ustedes trabajó como trazador, ¿o no? ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Hicieron por casualidad este curso de salud mental de la escuela? ¿No? ¿Lo hiciste? Sí, bueno, ese curso lo organicé, lo coordiné yo, y era por lo siguiente, porque lo que estaban en general reportando los trazadores era que cuando hacían su trabajo encontraban problemas de salud mental y entonces la idea era aprovechar de entrenarlos para eso. Hicimos el mismo diseño de Hopkins para los trazadores, pero, ¿no es cierto?, con sesiones breves, con cápsulas cortitas y con, no sé si te acuerdas, con ejemplos con actores, ¿sí? Que hicimos libretos, que nos entretuvimos ahí, nos dedicamos un rato al cine, ¿no? Construimos libretos especiales de cuando era un trastorno, cuando no era un trastorno, para aprender a diferenciarlo bien, en fin. Bueno, lo hicieron como casi 5.000 personas, el curso fue un curso abierto, libre, ¿no es cierto? Como casi 5.000 personas, y fíjense que también les preguntamos, te acordarás que los invadíamos de encuestas, le preguntábamos al final, después de un mes, 2 meses, porque queríamos ver si les había servido después en la práctica, y la mayoría nos dijo que sí, en realidad. Pero fíjate que solo un cuarto conocía la plataforma del Saludablemente, y de estos solo 4,2 la había usado alguna vez. Y los porcentajes eran los mismos que habíamos encontrado en el estudio Aero, o sea, como la mitad de los trabajadores tenía un GHQ alto, ¿no es cierto?, como posible caso. Así que yo creo que la estrategia fue buena, está bien, pero creo que había un problema, y era que el foco en esa primera parte, o yo creo que fue cambiando con el tiempo, por todas las presiones que hicimos probablemente, porque estaba demasiado centralizada. Entonces una estrategia muy centralizada, y lo otro que está pasando es que también era puramente tecnológica. Y cada vez más, no solo en salud, sino que mucha más gente, lo que quiere también es que se hagan cosas presenciales o al menos mixtas. O sea, se necesita el contacto con el otro, el contacto cara a cara, el sentarse, conversar, contar lo que a uno le pasa, en fin, pero viendo al otro, no detrás de una plataforma. Seguramente algunos de ustedes tuvieron la sensación de hacer una clase online, una clase, ¿no es cierto? Es terrible. Por lo menos a mí personalmente no me gusta. Cámaras apagadas, exactamente. No, no sé, una lata, uno no sabe con quién está detrás. Y nos faltaba el que se le prendía más el micrófono y aparecía cualquier cosa. Entonces, bueno, en fin. Bueno, pero entonces, como les explicaba, el tema de la salud mental, ya nos vamos acercando hacia el final, ha sido motivo de preocupación desde hace tiempo. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue poner más en el tapete la preocupación de este tema, que yo creo que nadie sería capaz de volver a este debate que teníamos hace casi 20 años atrás, ¿no? Hoy día se nota que es importante. Entonces, por poner solo algunos ejemplos, síndrome de burnout, ¿no es cierto? Aquí tiene usted una revisión sistemática basada en profesionales que trabajan en unidades de cuidado intensivo, ¿no es cierto?, con valores de casos de burnout que pueden llegar casi al 50% de los trabajadores. Fíjense lo mismo acá, otro, ¿no es cierto?, también de cuidados intensivos, hasta 71%, ¿no? Esto es con trabajadores de atención primaria. Noten ustedes aquí, esto está puesto más bien con los porcentajes que tienen los rangos altos. El burnout tiene 3 dimensiones, ¿no? Que es cansancio, fatiga, esa es la primera dimensión, despersonalización, que significa que tú te vas distanciando, ¿no es cierto?, de las emociones del otro, te vas enfriando, por decirlo así. Y
y el sentimiento de falta de logro, ¿no es cierto? Y de sentido, por lo tanto, de lo que tú haces. Fíjense también, casi la mitad, alto puede llegar, ¿no? Entonces, es un problema que está presente, ¿ya? Nuestro trabajo tiene algo que necesitamos cambiar en ese sentido. No es un tema solamente de la pandemia, esto es de antes. Y ya sabemos que son frecuentes, como decía, pero lo llamativo es que casi no existan políticas públicas que sean propias para los trabajadores de la salud, ¿no? Y eso me parece extraño. Yo creo que esto es algo que se desarrollaron algunas cosas, como está contando bien Lorna, y está bien, pero yo creo que hay mucho más que eso que hacer. O sea, yo creo que hay que revisar la forma en que está construido nuestro trabajo. Esto que decíamos delante, ¿no? La forma en que se construye la agenda. Yo creo que ahí hay que revisar más a fondo aún todavía, ¿no? Bueno, y para contarles un tema que tiene que ver con esto. ¿Habían escuchado hablar del presentismo, no? ¿Les suena? ¿Ustedes sí? Es un concepto relativamente nuevo que se refiere a que cuando uno se siente enfermo, está con síntomas, a pesar de eso uno igual va a trabajar. Eso se llama presentismo. O sea, estoy presente a pesar de que realmente estoy enfermo, ¿no? Yo debería, en realidad, quedarme en reposo. Eso sería lo razonable. Bueno, esto ha sido un tema, lo mismo que el burnout, que nació, ¿no es cierto?, vinculado al tema de salud. En el caso de burnout, específicamente gente que trabajaba con personas que eran consumidores de drogas. Pero este tema también nace vinculado particularmente al trabajo de enfermería, ¿no? En salud. Eh, y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en una primera revisión, porque como te digo, esto es relativamente nuevo, cómo este fenómeno del presentismo lo reportan hasta el 80% de enfermeras en este caso, ¿no? O sea, es bastante alto. ¿Ustedes conocen a este autor, Byung-Chul Han? ¿Sí? Ya, bueno, yo soy un poquito fanático de él. Y por supuesto lo traje a colación porque yo les sugeriría leer particularmente este libro, que la versión en español se llama La Sociedad del Cansancio, ¿ya? Lo que dice Byung-Chul Han es que estos libros acá son interesantes porque tienen que ver con este, ¿no? Lo que él nos dice es que el mundo, ¿no es cierto?, capitalista ha ido cambiando y la forma tradicional en que la entendíamos es que existía una persona que era el dueño del capital y otros que eran trabajadores, y los dueños del capital tenían dispositivos sociales que estaban dispuestos para explotar al trabajador, ¿sí? Pero hemos llegado a una etapa en la que ahora ese dispositivo está internalizado en nosotros y nosotros nos autoexplotamos y encontramos que eso es lo que corresponde hacer, ¿ya? Yo cuando leía este libro, este es relativamente nuevo, ya hay una segunda edición, es interesante porque yo me acordaba de cuando estudiaba medicina. Yo creo que no ha cambiado mucho por lo que yo he visto. O sea, me acuerdo que teníamos clase de lunes a viernes, imagino que era igual acá, de lunes a viernes, 8 de la mañana, a 5:30, 6 de la tarde, después los sábados en la mañana también. Además hacíamos turnos, nos encantaba ir además a turnos, ¿no? Y estábamos en función de la medicina, ¿no? Casi no se hacían otras cosas que no fueran medicina, ¿no? Entonces se pone a pensar, ¿cuál es la forma de vida que estamos construyendo detrás de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene mucho de esto, de autoexplotarnos. Para Byung-Chul Han, la autoexplotación genera la sociedad del cansancio, y el fenómeno del cansancio es uno de los grandes fenómenos del mundo contemporáneo actual. Y lo que hay detrás es este sentido de autoexplotación, que es la manera más avanzada, ¿no es cierto?, de una sociedad capitalista o postcapitalista, como se le llama hoy día, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante porque tiene que ver con este fenómeno, ¿no?, del presentismo. Bueno, la verdad que aquí, ya, no está bien, esto está correcto. Les voy a contar, y con esto voy terminando, un estudio que acabamos de terminar hace poquito, una cohorte de 1 año de duración, que no creo que a alguno de ustedes le haya tocado, pero que no. Pero ya se han dado cuenta que me dedico a hacer encuestas, soy un encuestólogo. No, hago más cosas, pero la encuesta es parte de lo que me he dedicado en realidad. Finalizamos esta corte, ¿no es cierto?, en junio del 2023, y era una corte en donde le pedíamos a los trabajadores, que el 95% son gente de salud, que contestaran una encuesta basal,
la línea basal, y después que contestaran a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses. O sea, hicimos un seguimiento con cortes cada 3 meses. Es riquísimo lo que hay aquí porque estamos recién empezando a analizarlo. O sea, acabamos de cerrarla hace 15 días atrás, ¿ya? Hay muchísimo para estudiar, pero aquí ustedes tienen la característica, ¿no es cierto? Y esto demuestra que son en general trabajadores de la salud y muchos médicos. Si fíjense, un 63% de la muestra tiene estudio universitario y un 29% tiene estudios de posgrado o especialización. O sea, claramente aquí hay harto médico, digamos, en esta corte. Y está hecha porque la invitación se hizo desde la Escuela de Salud Pública a muchos de nuestros ex estudiantes. Por eso que, pero además invitamos en otros lados, pero donde mejor nos funcionó fue ahí. Bueno, casi la mitad está soltero, soltera, y la otra mitad está casado en unión civil, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que encontramos con el fenómeno del presentismo? Yo quiero contarle esto porque esto es la primera vez y no está publicado todavía, obviamente, ¿no? Recién lo acabo de analizar hace el martes. El martes estuve todo el día dedicado a esto. Que estoy preparando el informe final del proyecto, entonces dije, esto está entretenido. Bueno, ¿qué es lo que encontramos, no? Respecto al presentismo, fíjense, piensen que son trabajadores de la salud fundamentalmente. Fíjense el porcentaje que lo reporta en cada momento, ¿no? Estamos hablando de 50% o un poco más al inicio, ¿sí? Y cuando usamos el GHQ-12 nuevamente con el punto de corte para definir si es un posible caso con trastorno mental, fíjense la frecuencia, ¿no? Que va en paralelo también. La mitad, esto era más o menos lo que encontramos en la pandemia, y una cosa interesante es que va bajando. Y yo creo que va bajando porque esto es lo natural de encontrar después del cierre del término de la pandemia, ¿no? Y vamos a estabilizarnos más o menos en valores de este tipo, ¿no? Esto es más o menos lo que uno esperaría en una muestra habitual. De que está ahí así que deberías, yo no sé si el trabajo nos permite, no sé, pero no creo que la encuesta nos haya cambiar la vida. No sé. Lo que sí que al final de la encuesta, y todavía están hoy día, hay un curso de alfabetización en salud mental, y eso yo creo que fue una de las motivaciones, el gancho para que se quedara la gente haciéndolo. Y acabamos de cerrar antes de ayer el curso, lo hicieron como 500 personas, hartos médicos, porque después al final hacen una evaluación cualitativa, además de las evaluaciones antes, post, obviamente, para saber si cambiaron o no. Y ahí vamos a ver, a lo mejor algo, yo tengo la ilusión que algo cambió, fíjate, y algo va a cambiar. Pero todavía no estoy haciendo el informe final de este otro proyecto primero, después me dedico a analizar eso. Lo entretenido es que yo creo que esto es efecto de la pospandemia. O sea, yo también creo que esto va a ir bajando, ¿no? Es lo esperable. Y por eso quizás también el presentismo baja un poco también, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué causa el presentismo, no? No, aquí está ya, esto, no, déjenlo, olvídense esto porque estos son análisis preliminares, así que olvídense, porque no sé qué pasó, yo creo que grabé la versión, grabé la antigua sobre la nueva, así que, pero les cuento. ¿Qué factores se asocian, no es cierto, con el presentismo? Bueno, se asocian primero que nada 3 factores de riesgo psicosocial de los que hablábamos antes. El más importante, doble presencia. Segundo, ¿no es cierto?, el de apoyo social. Y tercero, el de sensación de falta de compensación. Esos son los 3 más importantes. Además de eso, el antecedente de una enfermedad física también es una condición de vulnerabilidad, y el ser mujer, ¿sí? Que normalmente las mujeres también aparecen más altas, pero también en presentismo. O sea, fíjense cómo el fenómeno de doble presencia, lo que hay detrás, que es un poco el mandato del cuidado, tiene que ver con el presentismo. Tiene que ver con eso. Yo tengo que estar ahí porque mi tarea es brindarle cuidados a otros. Un cuidado en el sentido amplio me refiero, ¿no? Bueno, esos son los factores que después de un análisis multivariable aparecen relacionados. Ahora, una cosa que también es importante es qué relación tiene el presentismo con la salud mental, por ejemplo, y ahí están las cosas que ya no, y las analicé hoy día especialmente para mostrárselas, pero me equivoqué, yo creo. Lo que hicimos, como es un estudio corte, entonces tiene varios puntos de corte. Entonces, uno podía tomar, por ejemplo, una condición en el tiempo 0 y ver cómo cambiaba el tiempo 2. ¿Y qué es lo que vimos?
vimos que cuando una persona, por ejemplo, en el tiempo cero estaba sin presentismo y no era un problema, no tenía un problema de salud mental, al tiempo 2 comparamos a aquellos que estaban con presentismo y de los que seguían sin presentismo, y cómo se relacionaba esto con 3 cosas. Con el ser un caso, un posible caso con GHQ-12, y eso es casi el doble en los que tienen presentismo respecto de los que no. Segundo, ¿no es cierto?, con riesgo suicida, el riesgo suicida es casi el doble también, con presentismo respecto que no. Eso es algo que habíamos visto acá, como esto que ustedes ven aquí, pero estos son estudios parciales, ¿no?, con muy poquita tela corte, pero no es lo último. Y con el intento suicida, aquellos que en la condición cero no tenían nada, o sea, no tenían ni presentismo, ni eran caso, y seguían en condición de sin presentismo, 0 intentos suicida. Los que sí tenían condición de presentismo había aumentado a 0,8%. Pero significa 8 veces más. Fíjense, ¿no? Aunque el fenómeno es raro, porque igual el intento suicida es un fenómeno infrecuente, pero si uno lo compara con el otro para ver el riesgo es 8 veces más. Entonces, en síntesis, la condición de presentismo es una condición súper importante a la que tenemos que ponerle ojo, ¿no? Y esto es algo que viene ahora, va a empezar a crecer y va a ser parte de los temas de futuro en salud mental y trabajo, y particularmente con salud, ¿no? Y esto yo diría que son la síntesis final, ¿no? ¿Sí? Hay una pregunta en el chat que dice de cómo definieron el presentismo en el Claro, estrés. sí. Usamos la pregunta que se ha usado en todos los estudios, que es, no me acuerdo exactamente, pero estaba en las láminas que no, que yo creo que las puse mal. Es algo así como, en el último mes, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuántas veces, o sea, ha tenido usted o ha ido usted a su trabajo a pesar de sentirse enferma o con síntomas de alguna enfermedad? Y después la pregunta que sigue es, ¿cuántos días en los últimos 30 días usted estaba así? ¿Sí? Y entonces con las personas que responden que sí a la primera sería situación de presentismo en los últimos 30 días. Y respecto a los días, ¿no es cierto? Yo les puedo decir que en promedio son 5 días, ¿no? Pero ahí como que enfermo puede ser también súper relativo, porque de repente Subjetivo. eso típico que hablábamos al principio, estoy como que me quiero resfriar, me duele un poquito la garganta. Así casi todo el profesional de la salud va a ir igual. Tiene Claro, que ser algo un poco más que eso para que no vaya, digamos. Entonces, pero está bien que vaya, que tenga que ir. sí, podría ser tema de discusión, pero claro, nadie tampoco te va a dar en general una licencia como por algo tan vagal como, ¿Y por qué necesitamos licencia? o sea, tomarse días, digamos, ¿Mm? ¿Por qué no ¿ya? funciona como en Canadá, por ejemplo? En Canadá, si tú te enfermas, primero tienes derecho a varios días en el año en que tú puedas sentirte enfermo, avisas a tu supervisor que estás en esa condición y ese día no vas a trabajar. No necesitas licencia, no necesitas ir al médico para que tenga una Mm. licencia por el día, nada. No, eso es parte de las condiciones del trabajo. Lo que hace el supervisor, porque también es una cultura pro trabajo, ¿no es cierto? Es que el supervisor te dice, bueno, ¿necesitas alguna ayuda? ¿Necesitas que te acompañemos? ¿Te llevamos al médico? ¿Hay seguro? Bueno, en allá es distinto, ¿no es cierto?, sistema porque hay una cobertura pública importante. ¿Necesitas ayuda? Nosotros te acompañamos, ya. Mejórate rápido, mañana te esperamos. Es distinto, pero yo no dudo, no desconfío y no lo hago ir al médico a conseguirse una licencia para que falte un día de trabajo. ¿Te fijas? Es parte de nuestra Claro, cultura. no, sí, no, sí está claro, sí, muchos países ¿Mm? desarrollados también tienen esa cultura de poder llamar y decir, tuve un problema familiar, incluso no voy a poder ir hoy, voy mañana, y no, nadie lo cuestiona, digamos. Claro, Pero la cultura, digamos, yo creo que de Chile, entonces siempre va a haber mucho presentismo. pero ¿no sería natural que la persona parara ese día? ¿No sería lo esperable? Sí, Claro, pero no es una cultura, yo claro, creo. no está en nuestra cultura, Mm, porque nuestra cultura es un poco de desconfianza y burocrática. sí. O sea, yo no le creo mucho, le tengo que pedir que vaya a alguna parte, que en este caso es el médico, para que él certifique
y me venga con alguna herramienta, un dispositivo que es la licencia, ¿no es cierto?, para que yo lo confirme, o el jefe, digamos. ¿Sí? Que esto de no tener una compensación que uno considere justa. Entonces hay gente que en base a ese concepto falta. Sí. Entonces ahí está, se crea como este Es el círculo vicioso de exigir, digamos, un justificativo a esa falta Claro. y de no, es una sociedad enferma, yo creo. No, claro, y tú tienes toda la razón, ese es el círculo vicioso, po. Exactamente, sí, sí. No, muy de acuerdo. Círculo vicioso que además tiene una larga tradición por nuestro país, existe desde hace 150 años, donde yo sé por lo menos la idea de que en realidad, ¿no es cierto?, el pobre siempre es flojo, saca la vuelta, un poco esa es la idea nuestra de la gente con menos recursos. Entonces, pero está instalado, ¿no? Es como que no, y no nos damos cuenta además, porque lo tenemos completamente normalizado. ¿Sí? Ahora, lo que sí es importante es eso que les decía yo delante, que es que si el presentismo fuera un fenómeno solo subjetivo, sin importar mucho, ningún problema. Pero lo que se ha visto ahora, y por eso que este estudio tiene ese origen, es que sí se relaciona con deterioro en la salud física y en la salud mental. Y lo que quisimos, los datos que yo le mostraba, que lamento no haberlos puesto aquí, porque además es un estudio de corte, o sea, no es, estoy mirando la condición, cómo cambia una condición respecto de la siguiente en el tiempo y cómo esta se asocia este cambio con daño. Y efectivamente lo que encontramos es que se duplica el problema la frecuencia del problema de salud mental y 8 veces más de intentos suicidas, lo que no deja de ser importante. Sí. Sí. Otra pregunta, sí, no sé si es que se asocia también o cómo se define de cuando la persona está con ausentismo, o sea, está con un reposo laboral, pero igual sigue haciendo trabajo en su casa o contactándose con la oficina o mandando los pendientes, Sí. etcétera. ¿Eso también se considera presentismo o no tiene una definición? No sé si tiene una definición, fíjate, me pillaste, porque por la forma en que se pregunta por presentismo no cabría. No, No, así porque que aquí alguien que sí estando con licencia sigue sigue trabajando. trabajando. Sí, 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 sí. Y que incluso en un momento hasta que yo me parecía insólito, pero en un momento en una de las circulares de la Seremi para la pandemia decía que si es que tú podías hacer teletrabajo durante tu cuarentena, Claro. podías seguir haciéndolo, no necesitabas la licencia, digamos, que, como que dependía de ti. Si tú querías seguir Si trabajando, tú querías seguir trabajando, podías seguir haciéndolo, claro, digamos. claro. Sí, son extrañas esas cosas en realidad. Claro. Mira, pensando en lo que me decías, no sé, ¿no? Porque no calza el presentismo. Tampoco, este estudio estudiamos ausentismo también, pero no traje toda esa Ujú. información sobre ausentismo, pero el ausentismo está claramente definido, digamos, es cuánto falta usted porque está enfermo, no sé, y es bastante menos, no bastante menos, pero un tercio de de este corte tiene ausentismo en el último mes. No es poco tampoco, y con un promedio un poquito mayor de días, de 7 días. Pero la condición que tú dices, no sabría muy bien cómo ponerla, no sé dónde la pondría en realidad. Yo creo que es otra, es distinta, ¿eh? Ausentismo con Con presentismo, ¿no? presentismo, claro, ausentismo con presentismo, buena, eso podría ser, Claro, porque por lo menos en mi área, que es de gestión, es claro, muy común. claro, Es sí, muy común que el que está con licencia sigue trabajando porque yo le comento a los que tengo más cercanos que hacen clínica, yo le digo, cuando tú haces clínica y no vas un día, a lo más después, no sé, pues tenés que hacer receta, algo, pero no es que al otro día tengas que ver el doble de claro, pacientes, porque no faltaste. En cambio, en gestión, al otro día sí tenéis la bandeja de entrada con el doble de correo o con el sí, triple o con el cuadro. sí, Mientras más sí, días, es más pega que te va quedando acumulada cuando tú vuelves. sí, lo Entonces sé, tratas de resolver igual algo que puedas resolver para que no llegues con tanta carga. claro, claro, no, por supuesto, eso tiene toda la razón, sí. Yo creo que, viste cómo son, a medida que vamos avanzando, vamos distinguiendo fenómenos que antes no lo percatamos, porque nosotros tenemos muy normalizado, Ujú. pero es interesante viendo también cómo todo eso te va afectando. Yo creo que necesitamos una mirada más amplia de cómo trabajamos, fíjate.
porque también creo que se ha ido, por ejemplo, la introducción de tecnología. No sé, ¿en qué centro estás? Yo estoy en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Ya, en el servicio. Pero entonces no lidias con los sistemas de ficha clínica. No, Ya, no directamente, no. claro. Pues entonces, el sistema de fichas clínicas, que en principio es una idea, yo creo que una idea buena en general, pero tiene muchos problemas prácticos. Y entonces está produciendo un fenómeno primero de agotamiento con el sistema. Los cambios en el sistema generan también un tremendo trastoque, digamos, en la gente que está acostumbrado. Pero además los sistemas tampoco están completamente conectados, po. Entonces tienes a la atención primaria con un sistema que no conversa en todas las cosas con el hospital, con lo cual tampoco logran la conectividad que necesitaban, ¿no? Y lo otro que está pasando es que ocupas tanto tiempo de ahí y como tienes 15 minutos para atender a una persona, entonces antes tú le dedicabas, no sé, 12 minutos, hoy día como además tienes que ver las cosas de la ficha clínica, estás dándole 7 minutos. Entonces estás reduciendo, ¿no es cierto? El costo lo está pagando el usuario. Yo creo que por eso te digo, hay un montón de cosas que yo siento que necesitamos reevaluar nuevamente la forma en que estamos trabajando. Y si te pasa eso, además en un usuario que es cada vez más demandante, ni siquiera pensar en la judicialización, porque eso ya es como el extremo, porque que ya es como lo más terrible, sino que además empieza también a sentirse insatisfecho y uno mismo se empieza a sentir insatisfecho como clínico, porque también te das cuenta que te quedas con una sensación de que no hice todo lo que debería hacer. Yo por eso digo, yo creo que necesitamos una revisión más profunda en realidad, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, claro. Buenas noches. Ujú, ujú. Gracias. Podemos multivariable en el porcentil alto en relación a la soledad en factor de salud mental. Llama la atención también de que los altos ejecutivos de Zoom hayan hecho un llamado a sus propios trabajadores a que volvieran de manera presencial a trabajar. No sé si, ¿cómo se viene esto para más adelante con las tecnologías en relación a la soledad que se va a ir perpetuando de alguna u otra manera, tanto en el trabajo, se podrá virtualizar, quizás de alguna manera engañar al cerebro, de alguna forma? No, tu pregunta es súper importante porque yo creo que habla además un tremendo debate respecto de la tecnología, como te decía, no solo de la ficha clínica que hablamos acá, sino que además respecto del uso de la tecnología en la consulta o los que hacemos docencia en la docencia. O sea, yo creo, hay dos cosas, digamos. Una, que algo se conoce sobre los efectos más neuropsicológicos del uso de la tecnología, por un lado. Con Zoom, no sé si recuerdan que en algún momento se habló de la fatiga de Zoom cuando estábamos en la pandemia. Bueno, la fatiga de Zoom es porque lo que sucede es que si ustedes se fijan cuando están hablando con otras personas, incluso aunque están en grupo, uno siempre está mirando a una persona. ¿No fijado? Y uno está mirando en realidad el rostro, la cara. Tú estás haciendo un contacto visual. Y eso te está generando información comunicacional para saber qué está pasando con el otro. Cuando estás en una pantalla, tú tienes 20 personas al frente y 20 caras que estás mirando. ¿Sí? Y los tipos que estudiaron el fenómeno de la fatiga del Zoom, lo que encontraron en realidad es que era imposible para nuestro cerebro poder analizar, esto que uno hace automáticamente, ¿no es cierto? Y que uno hace uno a uno, analizar al mismo tiempo 20, porque tú estás viendo a los 20 acá al frente. Y tu cerebro se cansa, se agota de estar intentando analizar qué está sucediendo en la comunicación con esos 20 sujetos, 20 caras que tienes al frente. ¿Sí? Eso generó lo de la fatiga de Zoom. Ahora, llevemos la tecnología un poquito más allá. Hay por lo menos el primer trabajo que yo conozco, no sé si habrá antes, pero tengo la impresión que no,
que debe haber salido publicado el año pasado en la revista chilena de pediatría, en el 21 yo creo que salió publicado. Me tocó ser revisor de ese trabajo. Me pareció un súper buen trabajo, por eso yo lo menciono siempre, porque lo que ellos hicieron fue en niños yo creo que eran, si mal no recuerdo, de segundo, tercero medio, y le preguntaron, ¿no es cierto?, cuánto tiempo estaban frente a pantallas en distintas cosas, incluyendo redes sociales, uso de internet, etcétera, y le preguntaron también por sus notas, ¿no es cierto? Este fue un estudio en toda una región, en una provincia, perdón, toda una provincia en el sur de Chile. Y le preguntaron también por cómo sentían, ¿no es cierto?, su capacidad de atención, su memoria y su capacidad de aprender. Esto es una percepción subjetiva, no eran test específicos para medir esas funciones neuropsicológicas. Bueno, ¿qué es lo que encontraron ellos, en realidad? Que mientras más tiempo primero, ¿cuánto tiempo pasaban en Chile de estos niños nuestros? Un promedio de 6 horas, promedio. Eso significa que la mitad está por sobre los 6 y la otra está abajo los 6. La recomendación que hay hoy día es que no sea más de 2 horas diarias. En Chile el promedio es 6. O sea, estamos pero muy por lejos. Segundo, que ellos podían claramente diferenciar estratos, ¿no? De 0 a 2, de 2 a 6 y de 6 y más. Y los que estaban de 6 y más, ¿no es cierto? Primero tenían en promedio notas más bajas que los otros. Segundo, no me acuerdo los datos específicos, para que pero lo que me acuerdo. Y que además reportaban mucho más deterioro de estas 3 funciones neuropsicológicas, ¿no es cierto?, que era aprendizaje, atención y memoria, en su aprendizaje, como en su trabajo como estudiante. Ese segundo antecedente. O sea, el exceso, ¿no es cierto?, de tecnología parece hacerte deteriorar tus funciones neuropsicológicas y hacer que finalmente tú puedas incluso en una medición más objetiva como son las notas, quedarte más abajo, ¿sí? ¿Qué fue primero, qué fue después? Bueno, uno podría entrar a discutir el método y que eso requiere una corte y todo lo demás. Pero te voy a decir un dato a propósito de esta corte. En esta corte, como estoy metido con el tema, también preguntamos cuánto tiempo pasa usted y cuánto tiempo pasa en redes sociales, porque yo estoy convencido que las redes sociales son particularmente las más dañinas de todas. Y en el análisis preliminar, como esto un poco que salió aquí al final, que se me pasó, también hice un análisis preliminar comparando un momento en el tiempo con otro, es que la gente, la que te decía que usaba más de 6 horas, estos trabajadores, más de 6 horas en redes sociales, más una emocionalidad negativa predominante, o sea, sentimiento de rabia, sentimiento de vergüenza, etcétera, no porque tenga bullying, sino que por lo que está viendo en redes sociales, esa combinación, ¿no es cierto?, cuando yo le pregunto al mes siguiente, esa gente aumenta su riesgo de suicidio como en 4 o 5 veces. Entonces, yo todavía tengo que analizarlo porque eso no era, eso fue una cosa extra que quise medir porque me parece que es un tema súper importante. Súper importante. Yo tuve la suerte de trabajar durante el año pasado en esta comisión de expertos que convocó la OPS, ¿no es cierto? Y que fue distinta a las tradicionales, ¿no es cierto? Más académicas, como ha tocado otras veces, sino que esta era una comisión de expertos con representantes de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, la OEA, con representantes de pueblos originarios, con representantes de agrupaciones de mujeres, de América Latina en general, con representantes, y éramos 4 académicos en su grupo, con representantes de personas con experiencia vivida en problemas de salud mental. Y fíjate que este tema apareció como una de las recomendaciones para que los gobiernos de la región de América tomen alguna medida, porque yo creo que la tecnología tiene estas 2 vetas. O sea, nos sirve para un montón de cosas, y sin la pandemia nos sirvió sin duda, y pucha, te facilita las reuniones, un montón de cosas de tipo. Pero yo creo que estamos, como muchas cosas, pues en la tecnología, el péndulo se pasó para el otro lado, y yo creo que habrá que empezar a tener un poquito de cuidado. Y las generaciones más jóvenes no se dan cuenta de lo que les está pasando. Y no se tiene conciencia, pues está muy normalizado. Ahí uno ve, estoy seguro que ustedes lo han visto siempre en el trabajo, ¿no? El niño de 3 años, 2 años, para que se quede tranquilo, ahí tiene el celular, ¿no es cierto? Y ya se queda tranquilo con el celular, porque es un tremendo estímulo. Yo creo que ahí tenemos un problema. Por eso que tu pregunta te decía, mira, abre así un debate y una preocupación, pero yo creo que yo creo que necesitamos estudiarlo más, necesitamos generar evidencia para decir, mira, ojo con esto, porque esto está siendo un tema importante.
Y ese trabajo a mí me encantó, no me acuerdo, no conozco al grupo, no sabía, no recuerdo quiénes son, pero me parece que es un trabajo señero, como les digo, ese que está en la revista chilena de pediatría, que yo creo que se publicó el año 21 finalmente. Bueno, no sé si tienen más preguntas, dudas. ¿Alguien quiere contar un chiste para que sea más entretenido? Bueno, Dago. Bueno, muchas gracias a Rubén. Yo creo que la presentación, la clase ha estado muy buena. Yo creo que es un tema realmente muy importante y muy relevante y los datos que nos pasó y que nos presentó hoy día y seguramente las futuras publicaciones que nos va a presentar nos va a hacer incluso más preocuparnos por el tema. Rubén, nosotros cuando hacemos un regalo al profesor invitado, que es un texto de la Universidad del Paraíso, a lo mejor ya lo tiene porque tú ya eres parte de la Universidad del Paraíso, pero en fin, bueno, si no, es súper interesante lo que estamos viendo en la mañana, que es un ensayo que habla sobre la mirada. ¿Ya? Sí, a propósito de lo que estábamos conversando, yo creo que calza exactamente con el motivo de la clase. Muchas gracias, Rubén, por tu presencia y espero que nos veamos de nuevo. Ok. Bien, muchas gracias a todos y a todas que nos han acompañado en esta clase y nos veríamos ya en 2 semanas más en una nueva sesión del curso. Ok, nos vemos. Chao. Bueno, hartas felicitaciones por el chat y también el calendario de septiembre, recordarle a los alumnos y alumnas que está un poco alterado porque como está el 18, entonces no vamos a tener esto de las clases por medio, está un poco más comprimido. Que estoy hablando por acá también. Así que no, ahí revisar bien el calendario, igual les vamos a estar recordando todo, así que de nuevo, muchas gracias. También además hoy día contarles que como ya dijimos al principio, estamos celebrando nuestros 5 años, contamos con la presencia de nuestro presidente del regional, doctor Ignacio de la Torre, así que también agradecer a Ignacio por siempre estar dispuesto a colaborar con el colegio, con el departamento. Así que muchas gracias. Buenas noches a todos.